Y dale que va país, que son las 7:02 en toda la República Argentina y acá estamos una vez más con toda la información y el análisis del día para que sepas. ¡Feliz primavera, Edi! Eso te tenía que decir. Claro, sí, claro. me la tiré todo encima. Acá como está tan feo el día. La flor sos vos. ¡Ay! O sea, Qué lindo tener un caballero cerca, viste, que no abundan, lamentablemente. ya está. Bueno, espero que lo hayan celebrado y si no, no queda opción más que esperar el fin de semana con el clima que no está acompañando demasiado. Sí, Vamos a hablar un poquito de economía. El problema de la ¿Qué te primavera parece? son los pólenes. Después todo el resto está bien. Yo te digo una cosa, hace 2 semanas con antihistamínico, así que hay gente que celebra la primavera y otros que lo padecemos, pero bueno, es lo que hay, ¿vio? Ujú, sí. Vamos Mucha a arrancar información con información, más allá de la primavera, tenemos que hablar de precios. Hoy se conoció el índice del INDEC que mide la canasta básica, o sea, es que es un trazado que se utiliza en Argentina para saber quién es pobre y quién no. Pues bien, la canasta básica en Argentina aumentó un 7,6%, es decir, aumentó a un ritmo mayor que la velocidad del índice de precio general. En agosto, una familia tipo necesitó 119.757 pesos para no ser pobre. Casi 120.000 pesos para lo más básico de la economía. En un ratito vamos a estar desarrollando este tema porque vamos a ver cómo está la población en cuanto a ingresos. Ujú. Viste que iba a haber diálogo entre Cristina, Macri, la oposición, el oficialismo, olvídate, no va a haber nada. El oficialismo citó a una sesión mañana en el Senado para discutir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, tema polémico y escabroso si los hay, y la oposición salió con un durísimo comunicado para echarle en cara al gobierno nacional que lo único que le interesa es buscar impunidad. Vamos a ampliar. Y vamos a estar hablando de política de este tema. ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Habrá o no paso? ¿Cómo ven la mirada de la economía, el impacto en la provincia? Va a estar acompañándonos un ratito nada más Carlos Biancos, que es jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de estos temas y también de economía con Federico Furiace. Él es director de Anker Latinoamérica. Los primeros relevamientos ya están dando que Argentina, tristemente, está estabilizándose en un ritmo de inflación del 2 al 2,5 por semana. Del 2 al 2,5 por semana. En un rato vamos a desarrollar esto. Esos son bolsillos maltrechos. Y hablamos de Cristina Fernández de Kirchner por 3, porque lo que decía recién de la convocatoria mañana en el Senado la tiene a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena política. Está Cristina Fernández de Kirchner en el centro de una causa judicial en Comodoro Pi, que es la que la tiene acusada de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita en la obra pública. Y es también Cristina Fernández de Kirchner el centro de una investigación por el tema del intento de asesinato en su contra que se produjo va a ser 3 semanas el día de mañana, y Martín Angulo, como todos los días, nos va a sumar toda la información al respecto. Vamos a abrir este debate, ¿te parece? Martín Claro que Angulo, sí. ¿cómo le va? Carlos ¿Cómo va? Estrione, Don Buenas noches. Campo ¿Todo y bien? Luis Rosales, que estás con todo. Está todo el mundo preocupado ¿Por qué? por tu tos. ¿Es antihistamínico lo que necesitas? Ya Estás con tuve eso, todo. ¿no? Tengo un poquito yo de los tos míos. alérgica. A mí la nariz me pica. El plátano. Sí, que Qué ayer... Qué poca primavera hoy. Poca primavera, pero Plátano bueno, vos tenés tu y florcita. plátano. Tengo mi flora, no, pero poca primavera. Antes cuando éramos más chicos, yo me acuerdo los parques se llenaban en la tarde. Sí, no se usa más eso, ¿no, Edi? No, pero no parece que No, no. Sí, por pasó suerte. medio- Y pasó medio de moda. había Es- también grandes situaciones de picnics hemos violencia hecho. fuertes. Sí. Bueno, Bueno, pero porque es se divertido. mezclaba Sí, al Pero jugo de ahora, naranja de ahora la- pasé por Palermo, no hay nadie. No hay No hay nadie. plata. Con este ¿No frío hay plata? y sin Sí. plata. O la noche capaz que festejen. Bueno, yo les propongo ¿O no que, quedan estudiantes? ¿Viste que era así? que cada uno se celebre Primavera, como quiera. plátano. Primavera, plátano. O sea, todo tiene que ver con todo. ¿O no quedarán estudiantes? Bueno, ya No, empezamos eso al no, hueso. no. Y capaz que no. Uno de los- Tampoco seas tan negativo. No. Bueno, no sé. Estudiantes No, quedan por y eso ahí- lo buen Murphy dijo que hay que Bueno. regalar En la libros, no Argentina. figuritas. Muy bien. ¿Qué está leyendo, Campo? Que ayer me decían si se puede compartir la lectura. Mucha gente te miraba que tenías un libro. Yo, sí, aclaro que yo Mira. no leo libros enteros. Temas, voy buscando temas. Transversal lo Hoy lee. estoy en este. A ver, a ver. la pantalla, ¿cómo es? Acércalo si rebeldía podés, mira. Se volvió de ¿Se derecha. volvió de derecha? Se pregunta, Pablo ¿no? Estefano, Pablo que la Estefano. rebeldía Sí. se volvió de derecha. Y Es se un volvió. tema- ¿eh? Se está es un volviendo tema de derecha. bueno, Muy fue buen tema libro. de alguna Muy buen manera libro porque por es el lado de la bastante ecuánime. violencia, no de la rebeldía. Fue tema del discurso del presidente ayer en las Naciones Unidas y es un tema de conversación en la política, en la Argentina y en Europa sobre todo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que tenemos que discutir qué es la derecha hoy, qué es la izquierda, Claro. porque desde que vino la llamada revolución Y si algunos de neoliberal, izquierda están preocupados porque va a ganar la derecha en elecciones libres y democráticas, lo siento.
Así funciona el sistema. Bueno, depende. No siempre tiene que ganar la izquierda y la centroizquierda. Mientras la cosa no sea ultra. Sí, pero el planteo del presidente es porque va a ganar en Italia una señora que es de centro derecha o de derecha. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Una vez se lo pregunté. Hemos tenido que aguantar a cada uno de izquierda. Hemos tenido que aguantar por elecciones a cada uno de izquierda. La historia es un corsi ricorsi. Y por eso, entonces. Sí, yo creo que es una discusión, primero, anacrónica, la Sí, izquierda y la anacrónica, derecha, seguro. y segundo, que con la Argentina tiene poco y nada que ver. Yo te Absolutamente. diría, una de las políticas sociales más eficientes del país se da en la ciudad de Buenos Aires con María Migliore como ministra de Desarrollo Social. Y te diría que esto no lo digo yo, lo dicen los propios movimientos sociales en cuanto a los efectos de esa política. Y hoy tenía el dato con este tema de las paritarias, porque estamos en paritaria permanente con el tema de la inflación, Cada 3, se 4 reabrió meses. todo hasta fin de año y ya hay gremios que van hasta el que tienen- 100% los que Eddie. tienen trabajo en blanco. Pero me decían que uno de los gremios más castigados por la inflación son los municipales bonaerenses. Y los municipales bonaerenses que mejor ganan, o sea, donde mejor se distribuye el ingreso en la provincia de Buenos Aires, es en Vicente López, que es donde gobernó hasta hace poquito el que es hoy, Jorge Macri. Ministro de Igualmente Gobierno de la alcanza. Reta. ¿Me dejan poner en foco las novedades del caso? ¿Qué sigue desprendiéndose de Comodoro Pi y de la banda de los Copitos? Da la sensación que va quedando más aislado en estos personajes tan bizarros, con aspecto de delirantes, más muy peligrosos, y no se llegó a tejer una estructura delictiva que tuviera una conducción política, Martín. Por el momento no. Hoy se cumplen 20 días de iniciada la causa judicial del intento de homicidio de Cristina Kirchner y por el momento la justicia y la investigación tiene a estas 4 personas detenidas, ya las conocemos todas, sabemos quiénes son, y no hay por el momento por arriba de esa estructura más gente en un armado, en una financiación, en un complot mayor. Por ahora, me ¿Se contaban que sabe hay cómo hacen mucha... para pagar los abogados? No sé. Yo Son caros, ¿no? ¿Se pagan? creo que, yo no lo sé, pero si me preguntás, los abogados no están por la plata en esta causa, Claro. están por la trascendencia. No la están por la exposición plata. pública, la estrategia Algunos- mediática de los Están todos- estudios, siempre. exactamente. Algunos habían aceptado el abogado Oficial. oficial. Brenda Uliarte y Sabac Montiel tienen abogados Defensores. oficiales. Y eso lo paga el gobierno. Defensores oficiales. Lo paga la Eso justicia. lo paga el Estado. El Ahora, Estado. Exactamente. hacer justicia por propia mano, un grupo de personas que quiere hacer justicia política por propia mano, creo que el libro que está leyendo Campolongo algo tiene que ver con esta situación. O sea, esta rebeldía de derecha, por llamarlo de alguna manera, que termina ejerciendo por mano propia un acto de justicia política, entre comillas, anulando a quien consideran que es el adversario o el origen de todos los problemas de la Argentina, un grupo marginal, relacionado solo por redes sociales, sin conocidas vinculaciones estrechas o ligadas a grupos políticos, más ortodoxos o más organizados, pero que actúan, consiguen armas, van a una movilización y pretenden matar gente y, en este caso, ni más ni menos que la vicepresidenta de un país. Y Agustina Díaz empleó la declaración, Martín. Finalmente negó haber estado cerca de la casa de Cristina. No sé si está Cristian Balbo ya, Agus, para sumarse desde Comodoro Pi. Sí. Pero por lo pronto, ¿qué es lo que se sabe de esta declaración? Hoy ¿no? lo Esta importante de ampliación. lo de Agustina Díaz, ella se presentó para decir y ratificar que el día del hecho no estuvo en la casa de Cristina Kirchner, ni ese día, ni días anteriores, ni meses anteriores. Ella en su primera declaración había dicho que la última vez que había estado en Capital Federal había sido hacía 4 meses. Y hoy la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es una de las fuerzas que trabaja en la causa, presentó un informe en el que confirma que la persona que aparece en algunas imágenes y que en su momento se difundió que era Agustina Díaz, no era Agustina Díaz. Ajá. Está O confirmado sea, por no hay hospital. prueba de que policía- Agustina Díaz haya estado en las inmediaciones La Policía de Cristina. Seguridad Aeroportuaria dijo que una foto que trascendió como de Agustina Díaz en la casa de Cristina Kirchner no es Agustina Díaz. Ahora- Y de hecho, hoy ella dijo eso y sus abogados pidieron, como medida de prueba, la geolocalización del teléfono de ella para que se determine que esos días no estuvo en Recoleta. Ahora, vos decís, Martín, que bueno, no hay todavía nada que lleve más arriba de estos copitos, entre Sí. comillas, pero ayer lo mostraba Carlos Estrione en este canal.
y vos lo sabés también, en el teléfono, en las comunicaciones de Carrizo, hay hacia el costado, ¿no? Hay grupos Hay de 90 conversación. personas. ¿Cómo es eso? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué interés le dan los investigadores, la jueza y el fiscal a este tema de las comunicaciones Sí, de Carrizo, que no son hacia arriba, pero son hacia el... sí, exactamente. Una red. en una conversación amplia sobre distintos temas con un montón de gente? Hay mucha información en los teléfonos, esa información se está analizando, esa información hay que entrecruzarla y hay que ponerla en contexto y eso es lo que se está haciendo. Por ahora es esto. Como decís vos, Edi, para los costados puede haber más y eventualmente para los costados puede haber más. Nosotros no, hay que tener en cuenta que nosotros conocemos parte de esas comunicaciones. Hay que ver los contextos de esas comunicaciones y sobre todo las respuestas que hay de los distintos grupos de WhatsApp que se encontraron, de los cuales los copitos formaban parte y sobre todo las conversaciones entre ellos. ¿Qué significa que mañana comience, perdón, Eddie, Sí, a no, actuar la Cámara Federal, Martín? Bueno, Que la son cau- cosas técnicas que a veces Sí, sí, surgen y que que se escuchan y implica- la gente común no sabe de La- qué se trata. Claro, ¿qué mañana la significa? hasta Y ahora a la veces ca- nosotros no sabemos, ¿no? De qué se No, trata y sí, estando a tan veces son informados. muy cuestiones muy abstractas y de nicho. Hasta ahora la causa está y sigue estando en manos de la jueza Capuchetti y del fiscal Rívolo. Tomaron dos decisiones que fueron apeladas por las defensas. Estas dos decisiones fueron rechazar los pedidos para que Carrizo y Agustina Díaz queden en libertad. Sus defensas apelaron y cuando apelan interviene un tribunal superior a la jueza. En este caso la Cámara Federal de Comodoro Pi. Por eso decimos que mañana la causa entra en una nueva etapa porque va a haber un tribunal que va a analizar la Ya se causa. empieza a revisar lo que está haciendo la primera Exactamente. instancia de la En investigación. este caso, solamente en el tema de las excarcelaciones. Pero atención al dato político. La Cámara Federal tiene dos salas, la sala 1 y la sala 2. La víctima de este hecho es Cristina Kirchner. Sí. A Cristina Kirchner hay una sala que no le gusta nada y hay otra sala que le gusta un poco más. Bueno, ¿a qué sala le tocó de la Cámara Federal este caso? La que No tiene digas. las otras causas, la que no le gusta. A la que no le gusta nada. Le tocó a la sala 1 de la Cámara Federal, que está integrada... ¿Y eso qué es por sorteo? Eso es por sorteo. Está integrada por los jueces. ¿Se puede, Sí. ¿Se puede confiar en el sorteo? No, querés hay sospechar, escrito. Es la gran duda. sospechamos. Siempre Hay bastante escrito. digamos Tiene lo que un piensa título toda la ahí. gente. ¿Quiénes son los jueces? Los jueces son Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Los dos primeros son dos de los jueces trasladados por Mauricio Macri, que el gobierno puso la mira en ellos desde casi el comienzo de la gestión. Y el tercer juez, Mariano Llorens, es uno de los jueces que figura en visitas a Mauricio Macri a la Casa Rosada y que Cristina Kirchner lo bautizó como el arquero del Liverpool, de equipo de fútbol. ¿Y qué es un bolillero? Claro. El equipo No, donde creo que estaba, es, donde estaba también el electrónico fiscal. electrónico. Martín, Sí, una muy cortita que sí. tenemos información y tenemos un móvil. Ayer nos contabas que la justicia en esto de ver ampliar la mirada sobre eventuales redes de contacto de los copitos, de los detenidos, las cuentas bancarias o la Sí, situación ahí se financiera. levantó el secreto. ¿Ya hay información de eso? No hay, ¿Todavía no hay se abrió? información de eso. No hay información de eso. Está levantado el secreto, está ordenado el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre los acusados para ver qué información puede surgir de eso. Y atención que esta es información de último momento. Se agrava el conflicto del sindicato de los neumáticos con las empresas y a raíz de esto, primero convocaron a un paro de todas las entidades del neumático, pero atención, porque se estarían atrincherando en el Ministerio de Trabajo porque fracasó una nueva conciliación. Primero comenzó esto como una discusión paritaria, después se habló de horas que no se pagaban como correspondía según lo que decía la ley, y ahora están atrincherados en el Ministerio de Trabajo esperando todavía no se sabe qué, pero estamos trabajando en el lugar con Gabriel Prosperi. Hola Gaby, ¿cómo te va? Bueno, aquí estamos justamente en la avenida Callao, al 100 a metros del Congreso de la Nación, en las puertas del Ministerio de Trabajo. Lo que ustedes tienen en pantalla en estos momentos es el balcón, justamente de una de las oficinas del Ministerio de Trabajo, desde el cual habló hace instantes nada más el secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Neumático, Alejandro Crespo, diciendo que
van a seguir con el paro. Están paralizadas las 3 principales fábricas de neumático aquí en la zona del conurbano desde las 13 horas del día de hoy. Y van a quedar aquí haciendo una vigilia, acampando en esta avenida Callao a metros del Congreso de la Nación. Esto lo acaban de anunciar. Este concepto que ustedes decían recién, que están desde que terminó la audiencia conciliatoria hoy al mediodía los principales referentes del sindicato en el Ministerio de Trabajo, es así justamente. Ahora, Gaby, por eso es que hablaron de ese balcón. El titular ¿qué es lo que, del sindicato habló desde el balcón. ¿Qué es lo que destrabaría esta protesta? ¿Qué es lo que concretamente en lo inmediato podría destrabar esta protesta? Lo que está reclamando el sindicato, Marcela, es que las patronales, la Cámara que engloba justamente a las principales empresas de la industria del neumático en Argentina, se vuelvan a sentar y a reconsiderar la negociación paritaria. Las empresas quieren cerrar la paritaria anual 22-23, que va de junio a junio, de junio de 2022 a junio de 2023, en 38%. Esto suena irrisorio respecto de la inflación que tenemos. Lo que pasa en es que hoy estos días justo se dio Lo que pasa es que el argumento de la patronal es que se dio una adenda del 16% del mes de marzo hacia el mes de junio. Igual no y eso de llegás alguna a manera 50. compensaría lo que han perdido los trabajadores, ¿no? Cuando el dato del INDEC de hoy de agosto da a conocer que una familia tipo necesita un monto que hoy es 75% superior al de los últimos, el de inmediatamente mismo mes del año anterior, es decir, un año contra otro, 75% arriba, es muy difícil sostener y contener una paritaria que esté por detrás de eso. A mí lo que me preocupa es que esto empiece a replicarse, porque el argumento del paro que está manifestando este sector podría ser absolutamente abrazado por otras paritarias que han cerrado con porcentajes similares o incluso tal vez ni siquiera con una apertura por los próximos meses pactada. Sí, déjame que sume una cosa, los dos, Marce y Marce. Sí. Esto viene de largo, o sea, todo este año, cómo se pusieron de acuerdo en junio, no se pusieron de acuerdo en junio, ya desde ahí hay conflicto y llega a este extremo hoy, es la particularidad del conflicto del neumático. Ahora, esto en un contexto donde, lo decíamos al principio, todos los gremios están reabriendo paritarias y un 38 contra una inflación que va a estar rondando en el año el 100%, los deja, te diría que es de los acuerdos el más atrasado, lejos de todos los gremios de la Argentina. Marcelo. Sí, y tengamos en cuenta un dato. Estamos hablando aquí de salarios promedios de 150.000 pesos por mes. Cobran de quincena en quincena y me han mostrado recibos de sueldo que han cobrado justamente en el día de hoy que no sobrepasan los 70.000 pesos, reitero, de quincena en quincena, por lo tanto hacen un salario mensual de 150.000 pesos, 140.000 pesos. Se han mostrado salarios o recibos de sueldo, nos han dicho, por parte de la patronal, de 300.000 pesos. Esos fueron un par de casos, nos han aclarado de aquí los trabajadores, de justamente compañeros que habían hecho muchas horas extras cobradas al 200%. El promedio general, nos dicen, es un salario de 140, 150.000 pesos lo que cobran los trabajadores de la industria del neumático. Por eso, si le sumamos el 38% de aumento, queda muy por debajo de lo que es, digamos, el promedio salarial de otros sindicatos también, ¿no? Gaby, vamos a volver con vos con cualquier novedad del caso, pero esto está muy íntimamente vinculado, Eddie, con las noticias del día, y una de las noticias del día, este reclamo se va a fundamentar, como el de otras tantas paritarias seguramente, en los propios datos y las estadísticas oficiales. Hoy lo que se dio a conocer, y que sin duda va a ser un tema de debate, es la canasta básica, que saltó, como te decíamos al comienzo del programa, un 7,6% en agosto. Es vieja esta inflación, pues ya estamos en septiembre y hay inflación. Ahora, el dato oficial es que una familia tipo necesitó prácticamente 120.000 pesos para no ser pobre. Cuando vos desgranás y decís, bueno, y entonces en Argentina en agosto, de manera individual, ¿cuánto necesita una persona para no ser pobre? Según el INDEC son unos 38.756 pesos. Y la verdad es que queda con sabor a poco, hasta la estadística oficial, porque yo creo que hoy un ser humano adulto difícilmente con 38.756 pesos pueda decir que come, que se transporta, que se viste, que paga sus servicios. Queda como escaso ese valor. Ahora, no estoy poniendo en tela de juicio el INDEC, simplemente que es tan
tanta la virulencia y la velocidad de remarcación de precios que agosto queda muy viejo, aunque fue hace apenas un puñado de días. Por eso ya estamos hablando de la inflación de septiembre y las consultoras privadas ya arrojan estimaciones que están por arriba del 6,5% para este mes que estamos cursando. Un tránsito mensual que está estabilizando tristemente la inflación de Argentina en torno al 2 y 2,5% de remarcación. Y el gran problema del caso es que donde se está observando mayor remarcación es una vez más en alimentos. Miraba las estadísticas hoy de las consultoras privadas, ¿no? Que es lo único que tenemos hasta ahora cerrado. Está bien, es estacional, Eddie. Este es un momento del año en donde hay frutas y verduras que tal vez por la escasez, por el clima y demás, suban. Ahora, los cítricos en una semana pegaron un salto del 15%. Los alimentos en general, cuando vos mirás, verduras y frutas, lo más básico, en una semana, la última, saltaron casi un 10%, según las consultoras privadas. Por eso ya está escuchándonos Federico Furiase, que es uno de los analistas que hace este tipo de relevamientos, porque queremos ver cómo se sostiene todo esto, sobre todo cuando está pasando algo que no pasaba en Argentina hasta hace 4 meses. El gobierno desactivó el congelamiento de las tarifas que venían anclando las expectativas de inflación y además del dólar. Fíjate lo que pasó con el tipo de cambio oficial hoy. Una vez más, se aceleró la devaluación. Atención con esto, porque todo lo que es importado y que entra por el canal oficial también va a tener una remarcación de precios lógica. Y sin dudas, hay una expectativa que trasciende incluso lo que el propio gobierno puede mostrar como logros. Hoy se liquidó y ya superan los 5.000 millones de dólares con el acuerdo del campo y la soja. Es decir, que ya lo que había prometido más allá se cumplió. Aún así, y con la recomposición de reservas, el mercado está viendo que la expectativa de devaluación persiste, porque el dólar financiero que miran los empresarios está en 307 pesos hoy, tocando los mayores niveles de los últimos 2 meses. Federico, ¿nos estás escuchando por ahí? ¿Qué tal, Marcela? Un placer, como siempre. Hola, un saludo a todo el equipo. Recién mirábamos los datos de la economía y con Eddie íbamos a la calle y mirábamos lo que significa el cimbronazo, ¿no? Las consecuencias, la reacción de un gremio, la reacción de la remarcación de precios, un Tombolini que, ayer se reunió con los kiosqueros, pero también tomó la decisión de publicar cómo se están remarcando 30 precios de la economía importantes de la góndola, pero es una muestra, está mostrando lo que está sucediendo. ¿Qué pensás que puede llegar a suceder de aquí a fin de año con la inflación? Mira, creo Marcela, la editorial y la introducción coincido totalmente. Uno lo podría definir como que estamos inmersos en una inercia inflacionaria que es muy difícil de romper. Hay factores estructurales. El gobierno está subiendo tarifas para bajar el déficit fiscal, que es un camino que tenía que recorrer más temprano que tarde, y es en la dirección correcta, pero eso le pone un piso más alto a la inflación. Está acelerando mes a mes el deslizamiento del tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque el Banco Central necesita recomponer reservas. Entonces, el dólar oficial ya no se puede quedar retrasado contra la inflación, lo tiene que ir acelerando mes a mes. Hoy va en un ritmo de 6,5% mensual, pero eso también le agrega otro piso, le pone otro piso más alto a la inercia inflacionaria. Después tenés, obviamente, el asalariado, los salarios, las paritarias quieren recuperar terreno contra la inflación y eso le vuelve a agregar toda una presión inflacionaria. Por eso es muy difícil vislumbrar que en el corto plazo la inflación pueda romper un piso de 5,5-6% mensual. Esa es la parte más complicada de la macroeconomía. Fíjate que en realidad todo el ajuste que no se quiso hacer antes lo termina haciendo ese trabajo sucio de la inflación, la aceleración inflacionaria, que termina dejando por detrás los salarios. Ahora, ese es el punto, porque como hay que corregir yo te pregunto algo. Hay que subir dólar y tarifas, eso genera más inflación también. Viene un año en donde las expectativas van a estar cruzadas por lo electoral. Y naturalmente cuando eso sucede en Argentina hay desconfianza del peso, hay un abrazo de lo que es conocido como defensa ante la inflación, que es el dólar. Pero en ese camino, el gobierno pareciera ser que está indexando la economía, es decir, remarca también los salarios para compensar la remarcación que no puede en este momento frenar, que es la de los precios de la economía de la góndola, la de la calle. ¿Cuánto puede sostenerse en meses ese equilibrio sin que tengamos una situación
complicada en lo económico. ¿Cuánto puede, hasta que haya un nuevo gobierno, hasta que se reafirme en un nuevo proceso electoral, vuelva o no a gobernar el peronismo, cuántos meses puede la economía seguir ajustando? Primero salario, después inflación, inflación, salario y así. Mira, es un equilibrio complicado, que tiene riesgo de que sea inestable. Digamos, lo que el gobierno está tratando es que este nuevo piso de inflación más alto se sostenga en estos niveles y no vayamos a una espiralización. Para eso, el gobierno tiene que ser muy, muy contundente en la señal fiscal y Massa de alguna medida está empezando a dar señales en la dirección correcta. Lo que pasa es que en el corto plazo, para bajar el déficit, tiene que subir tarifas y eso es inflacionario. Y por otro lado, esa inercia es estructural. Digamos, hay un traslado de inflación pasada a inflación futuro porque no hay anclaje de expectativas, porque, digamos, la gente se cubre de la inflación. Hay restricción en las importaciones, entonces el importador que no tiene asegurados los dólares para reponer su mercadería no vende. Y si vende, empieza a pricear más cerca del dólar financiero que del dólar oficial. Y eso también le mete más presión a la inflación en un contexto donde hay emisión monetaria, ahora benigna, porque es contrapartida del dólar soja. El Banco Central tiene que acumular reservas. Con el dólar soja se liquidaron 5.000 millones de dólares. El Banco Central compró casi 2.500 millones de dólares, pero eso genera emisión monetaria. Tiene un respaldo positivo porque son más reservas, pero esa emisión monetaria termina aceitando esta rueda nominal, Federico, a la que van girando precios y salarios. Y es muy difícil de romper en el corto plazo. Te diría que necesitarías un programa de estabilización que hoy, dada la inercia y la indexación de la economía, es muy difícil que la política vaya por ese lado, porque nada te asegura que hoy un programa de estabilización funcione en el corto plazo frente a las demandas sociales que tenés. Federico, ¿cómo encaja en esto el presupuesto que entró al Congreso? Porque ahí hay proyecciones y se supone que esta es la conversación del presupuesto. O sea, cómo la Argentina, toda su dirigencia política, va a estar conversando esta situación. Y ahí hay algunas proyecciones de un país bastante planchado, ¿no? Con un 2% de crecimiento para llegar a un 60% de inflación. Pero ¿cómo lo ves vos? Porque vos decís que no sos muy optimista en cuanto a la política conduciendo este tema, y la política ahora tiene el presupuesto del año que viene en la mano. Sí, yo rescato que creo que hay medidas que van en la dirección correcta. Lo que tiene que ver con la corrección fiscal que está haciendo Massa, la suba en las tasas de interés, si bien genera un enfriamiento del nivel de actividad, de alguna manera trata de ponerle un techo a la brecha cambiaria, trata de generar incentivos a que los agentes se queden en pesos y no vayan al dólar, si bien genera algún frenazo en el nivel de actividad porque aumenta el costo financiero. El dólar soja es una ventana que da cierto aire porque permite acumular reservas, pero hay que pensar el día después del dólar soja cuál va a ser la política cambiaria, porque para que esto no termine espiralizando, necesitas que el gobierno sea sólido en el ajuste fiscal y que el Banco Central acumule reservas en un proceso continuo. Eso, obviamente, viniendo de una inercia inflacionaria, que si anualizamos el 6% mensual estamos cerca de un 100%, es difícil vislumbrar que el gobierno tenga margen para bajar la inflación al 60%. Sobre todo porque parte del ajuste tiene que ver con que tiene que hacer corrección tarifaria y tiene que seguir manteniendo el dólar cerquita de la inflación para no perder esa carrera y no generar un problema, un cuello de botella en la acumulación de reservas. Y dada la inercia y dado que la paritaria va a querer recomponer terreno perdido, es muy difícil vislumbrar una baja de la inflación en el corto plazo, con lo cual probablemente esa sea una discusión que se torne en el Parlamento en términos de cómo se llega a esa inflación de 60 desde una inercia del 100% anualizada y con un gobierno que va perdiendo herramientas para poder bajar la inflación, dada esta carrera nominal entre precios, salario, tipo de cambio, tasa de interés y tarifas que es muy difícil de romper. Ahora, ¿qué opinás, Federico, del programa que presentó un sector del empresariado que le han acercado a Massa? Entre otros puntos, piden que bienes suntuarios o dólar para turismo tenga una cotización más cerca de los 300 pesos que yo mostré en pantalla valen hoy los dólares financieros legales. Y también piden que haya ciertas variables de la economía que se congelen, que se actualicen, más luego se congelen por 6 meses. Por ejemplo, empezando por el salario. Bueno, claramente, digamos, son sectores que tratan de priorizar, las empresas tratan de priorizar que hayan dólares para poder importar y mantener la línea de producción.
Recordemos que cuando el gobierno endurece el cepo a las importaciones, eso es algo estanflacionario, genera menor actividad y más inflación, porque nadie quiere vender cuando no tiene asegurados los dólares para reponer el capital, y si vende, vende a un precio retocado para cubrir y para poder, digamos, cubrir su capital de trabajo y su costo de reposición de la mercadería, con lo cual, en ese sentido, es una discusión que probablemente el gobierno tenga por delante. Lo del dólar turista, claramente, cuando el Banco Central necesita acumular reservas, tenés una brecha cambiaria del 80%, y se te están yendo dólares por ese atraso cambiario que viene teniendo el dólar contra la inflación en los últimos meses. Bueno, yo creo que es una medida que el gobierno va a implementar en el corto plazo, alguna manera de encarecer el dólar turista para acelerar la recomposición de reservas y priorizar esos dólares para el abastecimiento de la industria y de las importaciones. Digamos, lo que hay que entender es que la restricción macroeconómica es tan fuerte. Claro. Hoy la política económica no solamente es una manta corta, te diría que es una manta de bebé, digamos. El gobierno tiene que elegir entre cosas negativas y muy malas. No hay una solución mágica. Entonces, eso es lo que hay que entender. Una vez se escucha en la tele, no, acá la solución es bajar el déficit, subir la tasa y ya está. No, no hay soluciones mágicas, todas tienen costos y hay un encarrilamiento en la dirección correcta, pero eso no significa que el gobierno esté, digamos, que tenga capacidad como para bajar rápido la inflación. Lo mejor que podemos esperar es que no se espiralice y que nos mantengamos en esta zona, en una inflación de 5, 5,5 en el corto plazo, y eso te diría que de alguna manera puede ser un escenario positivo dentro de lo restrictivo que es la situación. Gracias, Fede, por sumarte siempre, nuestro economista amigo, analista que siempre se suma. Todas las opiniones las tenés en este programa, después vos sacás tus propias conclusiones. Ya está con nosotros también, porque miren cómo es la vida, ¿no?, del argentino. O sea, saltamos de la canasta básica, cuánto necesitamos para no ser pobre, a decir, ¿y cuánto para ser clase media? ¿Cuánto negociamos una paritaria para de verdad poder tener una caricia en el bolsillo? Yo ya no te digo una ganancia, pero lo que está en esta discusión de los últimos días, y por eso está Guillermo Poch con nosotros, tributarista, también amigo de la casa, que se suma al debate, es si el mínimo no imponible no quedó viejo ya. Porque todo queda viejo. Incluso los ingresos del Estado, porque los ingresos del Estado, que son tus aportes, tus impuestos, ya le quedan viejos cuando tiene que actualizar todo lo que tiene que actualizar. Guillermo, en esta discusión, ¿cómo está el mínimo no imponible de bolsillo hoy? El mínimo cuadro no imponible está en 252.000 pesos, está de quedando bolsillo. atrasado. Billete, o sea, alguien que gana 255.000 pesos en Argentina de bolsillo, podríamos decir presuntamente, tiene una ganancia. Es decir, es acaudalado, le tiene que pagar al fisco porque tiene ganancias de alguna manera extraordinarias en relación al promedio de ingresos. Sí, a ver, te voy a corregir un poquito, o sea, porque tal vez no fui correcto en el comentario. O sea, si lo miramos contra el sueldo son 280.000 pesos. El mínimo no imponible que tiene, o sea, para alguien que está ganando, por así decirlo, más de 250.000 en el año, empieza a pagar impuesto a las ganancias. De promedio mensual de ingresos. El mínimo imponible no es peor la situación. 250.000 en el año. O sea, alguien que tiene ingresos arriba de 250.000 ya queda dentro del contexto del impuesto a las ganancias y no tiene ningún otro tipo de deducción. Pero y ¿cómo yo cocino eso cuando en el dulce de leche del día económico tengo que una familia tipo necesita 120.000 pesos para no ser pobre? Bueno. O sea, ¿soy pobre y pago ganancias? No entiendo. Bueno, ahí está la cuestión. O sea, y después en sueldos, aquellos que ganan por arriba de 280.000 pesos pagan y aquellos que están por debajo de 280.000 pesos no pagan. Pero fíjate el mínimo imponible cómo juega. O sea, alguien que solo tiene 20.000 pesos por mes de ingreso empieza a estar dentro de la órbita del impuesto a las ganancias. Es inaudito, Eddie, las discusiones de paritarias, cómo se sostienen con esto. Vos llegás a un límite donde, mirá la noción de progreso que te genera esto, porque vos llegás a un límite donde te conviene no ganar más. Claro. Donde te conviene ganar menos, porque si no, saltaste un escalón y pasás a ganar menos que antes. Por eso, Eddie, en Argentina, tristemente, las empresas, muchas tienen doble caja, porque hasta los propios trabajadores piden, no, esto por favor no me lo pagues por dentro del sueldo remunerado, porque si no se lo lleva la AFIP. Se viene una discusión ahora, en teoría, de actualización de ganancias. Estamos en una discusión, o sea, es en la medida que la inflación va subiendo,
lo que ya está establecido por la norma, que tal vez había que actualizarlo una vez al año, no está alcanzando el tiempo, entonces se tiene que acortar. De hecho, Massa, cuando Guzmán era ministro, le envió una carta para que lo modifique. En junio. Y fíjate que ahora, si uno lo actualizaría, tendríamos que estar en 320.000, 350.000 pesos, dependiendo cómo estés considerando la variable esa de ajuste. Bruto. O sea, ya estamos atrasados. ¿Bruto o neto eso? Es el sueldo que recibe el empleado en el bolsillo, en definitiva. O sea, de bolsillo deberíamos estar... 280.000, hoy 280 y tendría que subir más o menos a 330, 350.000 pesos. Porque ¿sabes cuál es el punto, Eddie? Que ganancias es un impuesto que se actualiza no en función de la inflación, que te acabamos de mostrar, que te castiga todos los días, sino en función de un índice, que es el RIPTE, que mide la remuneración promedio. O sea que si las paritarias han quedado retrasadas, no se actualiza ganándole a la inflación. Totalmente. Otro tema que estuvo en danza, bueno, que está todavía en danza, es el tema del consenso fiscal, o sea, de, la liberación a las provincias que mantengan la posibilidad de generar nuevos impuestos y esa situación. Hay un desequilibrio con las provincias tremendo, ¿no? Porque la política se mete de una manera muchas veces, cínica en la conversación, porque se plantean cosas irrealizables cuando los que están gobernando dicen quiero tener la posibilidad de generar, mover impuestos por el tema de los ingresos. ¿Dónde estamos parados en un país donde todos te dicen que hace 25 años no podemos conversar la coparticipación en la Argentina? Bueno, primero, desde un punto de vista legal, Argentina está incumpliendo la diligencia política. En el 94 reformamos la Constitución, en el 96 tenía que haber una norma, una nueva ley de coparticipación. Al día de hoy todavía no se sancionó ni está en discusión. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en cuanto a la coparticipación, estamos incumpliendo desde ese lugar. Después hay que tener en cuenta que el impuesto sobre los ingresos brutos, con el nuevo consenso, se permiten subir las alícuotas, inclusive hasta aplicar el gravamen en la parte de industrias, que hasta el día de hoy, en líneas generales, está exento. Vamos a hablar así de manera amplia. Y después otro impuesto que también muy distorsivo es el impuesto de sellos. Vos y yo queremos hacer un contrato, lo plasmamos todo en un mismo documento, firmamos los dos, tenemos que pagar por eso un impuesto, o sea, porque detrás de eso se supone que hay una operación económica. Estaba en el 1%, ahora se duplicó la posibilidad, que sería un 2%, entonces vos y yo estamos haciendo algo y ya tenemos un 2% por estar suscribiendo ese contrato. De alguna manera hay ciertos antecedentes que permiten a través de cartas ofertas o propuestas, ¿sí? O formas que es muy técnico cómo se terminan aceptando esos documentos para no tener que pagar el impuesto a los sellos. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy ese 2% parece muy elevado para ese tipo de gravamen. Yo te quiero preguntar una, quizás por el lado lateral, porque esta es la Argentina tiene estas discusiones. Estamos hablando de no ser pobre, de cómo hacer para conservar una clase media, pero también hay un ahorro dolarizado en negro que está dando vueltas y sabemos porque los dólares cuando ves los conteos existen, pero están debajo de un colchón, a resguardo de la AFIP. En la discusión del presupuesto se incorpora la posibilidad de una suerte de blanqueo para la compra de inmuebles. Me llama la atención que no hay sectores, por el lado de lo que es, por supuesto, los empresarios del rubro inmobiliario, demasiado optimistas sobre este punto. Desde el punto de vista tributarista, ¿es una buena opción alguien que tiene un dinero que no lo blanqueó y que puede llegar a mirar con buenos ojos la posibilidad de comprar una propiedad? ¿Lo viste en detalle? ¿Cómo ves esta medida? Mirá, Marcela, el tema es el siguiente, o sea, para que surja un blanqueo y sea próspero hay que tener una perspectiva de crecimiento de la economía, si no la gente automáticamente trata de reservar, como vos decías, esos dólares en el colchón. Y después hay algo que la dirigencia política tendría que tener en cuenta, que es cuando vos haces una norma de blanqueo, después tenés que dar previsibilidad a futuro en cuanto a la carga tributaria. En el 2016 hubo una norma, hubo un blanqueo, fue exitoso y se establecieron en los impuestos principalmente, en los patrimoniales, una determinada carga tributaria hacia futuro. No llegamos casi hacia el fin del 2019 y modificamos toda la carga tributaria, o sea, y cada vez lo vamos subiendo más. Entonces la gente, pensese que tiene la plata en el colchón, dice, si lo exteriorizo, ¿sigo pagando más? Si lo blanqueo después por ahí, me van a cobrar un impuesto que no me están diciendo ahora. Te entiendo. Gracias, Guillermo, por haber participado. Gracias. Una mirada también desde lo impositivo de la Argentina.
La amenaza nuclear de Putin позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. fuertísimo. No lo es un de engaño, Putin. no es un blef, también lo traducen en otras publicaciones. No es joda, diríamos, No es hablando joda. mal y pronto. ¿Escala el conflicto o no? Hay muchas novedades, muchísimas novedades. ¿Esto qué podríamos decir? ¿Ofensiva final? No, mira, ¿Provocación es final? reacción poderosa, fuerte reacción de Putin y Rusia frente a la contraofensiva ucraniana que había sido bastante exitosa en el territorio. ¿Te acordás que lo hemos ido conversando? Recuperaron los ucranianos un sector importante del noreste de Ucrania y sectores del sur de Ucrania. Sí. Frente a esto, ¿qué ha decidido Vladimir Putin? Reafirmar, redoblar la apuesta diciendo, no se olviden que somos la potencia nuclear más importante del planeta y que además tenemos armas no convencionales, no nucleares, de otro plano, las bombas hiperbáricas, hipersónicas estas, que están disponibles en nuestro arsenal y si vemos amenazada nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, nuestro futuro, nuestro territorio, las vamos a usar. Putin a Occidente, a la OTAN. Las respuestas, las reacciones de las más variadas. Primero esa reacción de Putin. Segunda reacción, perdón, busca Putin, rendición. Segunda reacción de Putin, segunda reacción medida tomada hoy, movilización parcial de sus reservistas. 300.000 soldados nuevos se incorporarían a la guerra rusos, a la guerra en Ucrania. 300.000. Hay sospechas de que esto pueda provocar reacciones negativas en Rusia. De hecho, ya hay manifestaciones porque es colimba. Colimba. Sí. Movilizar gente que momentáneamente es civil y que no quiere incorporarse. Estas son imágenes en algunas ciudades rusas de ciudadanos rusos que se oponen a ser incorporados al ejército y ser enviados al frente en Ucrania. En estos tiempos hay que tener mucho patriotismo, sociedades muy particulares para apelar a la conscripción obligatoria para ir a una guerra. No, tiene que estar muy claro que es, justo el conflicto en el que te estás metiendo y estas no son las reacciones que estamos viendo por parte de la población. Bueno, son las dos reacciones muy fuertes de Putin frente a la contraofensiva ucraniana. Redoblar la apuesta a su arsenal nuclear y de bombas no convencionales y movilizar sus reservas, Luis, aumentar el ejército. Te hago una consulta, porque siempre hacemos mucho hincapié en esto de cuánto un líder puede tomar medidas si no cuenta con un liderazgo popular que avale esas medidas. Y vos venías hace unos meses advirtiendo que que el pueblo ruso no estaba mostrando necesariamente que convalide los discursos de Putin y demás. Ahora que tomó esta medida, ¿cuál es la reacción inmediata? No sé si hay encuestas. No, encuestas no, todavía no hay, pero bueno, estas reacciones populares son marginales también, claro, no son masivas. Ahora, se está registrando otro fenómeno, Marcela, vuelos atestados de ciudadanos rusos que se quieren ir de Rusia para no ser convocados al ejército. Ir a Ucrania, claro. si sos... A ver, vos incorporás de un plumazo 300.000 personas a un conflicto bélico y estás involucrando millones de personas al conflicto porque toda esa gente tiene familia, una vida, hijos, relaciones, claro. etcétera. El gran temor, el gran frenate, y Carlos lo debe compartir, en la guerra de Vietnam de los Estados Unidos fueron los body bags, las bolsas con soldados muertos que volvían a los Estados Unidos. Negras. Y empezaron a llegar. Que empezaron a llegar, cambió el las familias estado de norteamericanas ánimo. decían, ¿para qué estamos por una guerra que no Más entendemos? las imágenes, ¿no? Las imágenes. Eso es muy... Y en realidad es bastante carnicera esta guerra para con los rusos. Se habla de 50, 60.000 muertos rusos, no reconocidos oficialmente. Sí, la diferencia es que estás pegado al territorio ruso y no en el Vietnam lo tenías en otro punto del planeta. En la otra parte del mundo. Reacciones de las más diversas. Biden en la ONU dijo no al chantaje nuclear ruso. No. Nuevamente nos está chantajeando con esto.
Zelensky, que hoy habló en el mismo lugar donde habló Biden, ahí en el recinto de las Naciones Unidas de mármol verde, el famoso lugar. Donde estuvo Alberto ayer. Donde estuvo Alberto, que a vos te gusta tanto, esa decoración, lo discutíamos fuera. Una casa mortuaria. Sí. Bueno, en el edificio de Naciones Unidas habló por Zoom, como hace habitualmente Zelensky, dijo chantaje radioactivo. Es decir, hay una... Ahí está, ahí lo estamos viendo a Zelensky con su remerita, que seguramente se la debe cambiar cada tanto, porque siempre está con la misma remera verde. E impone su look. Su look. Zelensky... sí, es un look clandestino de combate, ¿no? De combate, es un presidente soldado. Esa es la idea que quiere vender. Ahora, el tema es, ¿Putin está fuerte o está débil con estas medidas? Esa es la cuestión. Y él siempre se las ingenia para que no podamos contestar esta pregunta. Porque ahora, es verdad, Marcela, que tiene el arsenal nuclear más grande del planeta. Lo tiene, y es un hombre que ha demostrado, acordate que en febrero... Pero no solo eso, Luis, ¿te acordás cuánto decíamos nosotros que podía sostenerse un país con un bloqueo económico? Decíamos, no va a llegar al año. Y bueno, llegó. ¿cuánto llegamos ya bueno, de guerra? Marce, y en este canal, me acuerdo que hacíamos picos de rating cuando decíamos, ¿se viene o no se viene la guerra? No va a invadir, invadió e intentó ocupar todo el país. Déjame que te haga otra pregunta sobre el tema de los consensos, porque en la guerra también funcionan, así como estamos viendo en imágenes que hay algunos problemitas internos con la incorporación de gente a la milicia. La pregunta es esta: ¿la población del resto de Europa no es de alguna manera el mejor aliado de Putin porque se están preparando para restricciones para el invierno furiosas en todos los países de Europa, ¿no? Yo leía el otro día una encuesta británica de gran alcance que decía que 1/3 de la población británica va a tener problemas para pagar la tarifa de energía, de combustible, de gas y de electricidad cuando llegue la situación. El tema es si eso es una de las variables con las que juega Putin. Penas de cárcel para el que consuma más de lo que tiene que consumir. Eso es una de las variables con las que juega Putin. El invierno en Europa no es como el invierno en la Argentina. Sí, como el invierno de ciertos sectores de Argentina. No es como el invierno en Buenos Aires. Sin calefacción te morís en algunas regiones de Europa. Y eso apela a Putin, que la gente diga... ese mito del general invierno, ¿no? Claro. O sea, el gran aliado del frío. Que la gente te diga... Y ellos tienen el grifo, ¿no? Que las poblaciones le digan a sus jerarcas, a sus gobiernos, che, basta de soportar, de apoyar a Ucrania, porque nos estamos metiendo en un lío que me afecta a mí en mi casa todos los días. Ahora, me dice acá Agus que son importantes, impactantes las imágenes de los rusos tratando de salir. Mirá los aviones cómo salen desde Rusia. Pero qué insólito esto, es lo que marcaba Eddie. Tratando bueno, no ser convocados. Me voy. Me voy. Ahora, sos desertor. ¿Y a dónde van? Perdón, aparte yo insisto, ¿no? Hay muchísimos rusos en Europa, en el resto de Europa. Un poquito de recesión, hablábamos del contexto mundial, tampoco nadie está tirando manteca al techo en términos económicos. ¿A dónde van todos esos rusos? Bueno, es muy difícil en este mundo actual, con las redes, que alguien, no sé, que estudió, que se recibió, que tiene un buen trabajo, quiera ser convocado por cualquier ejército para ir a pelear una guerra. No, claro. Sí. Es muy difícil. Pensémoslo con tus amigos, con tus... En otra época era un deber. En otra época era un deber. Te convocaba la patria, el rey, no sé quién, la patria, la bandera, la sociedad, allá ibas. hasta el siglo XX vos tenías sociedades más verticales, más organizadas. El Estado no solamente con poder económico, sino con un poder de referencia y de autoridad simbólica sobre la población. O sea, hoy ves que las monarquías ya son casi una cosa decorativa en la mayoría de los países. Bueno, europeos. Lo vimos ahora con la reina y todo eso. Todo. Ahora, ¿qué destino es? Si vos tenés como opción trabajar online desde Londres o Moscú, ¿para qué vas a ir a pelear a la guerra de Ucrania? Totalmente, pero digo, ¿está habiendo un lugar para toda esta gente o no estamos viendo nuevos pobres en otros países? Sí, pero no creo, porque los rusos, hay un nivel de rusos muy capacitados y preparados. Es un pueblo muy culto, muy educado. ¿Los países de la periferia están de alguna manera felices de recibir y abrazarnos, digamos, la idea de que los rusos vengan? Y en Europa nos reciben bien a los rusos, son buenas. Argentina todavía no dijo nada. En algunos casos puede que sí, porque tienen muy buen nivel de carreras muy avanzadas, como cosas de ingeniería, medicina, medicina, en las artes.
artes también, pero yo digo cosas de inserción rápida laboral. en sectores industriales, científicos. Tecnológicos. Gente de mucha capacidad. Ahora, no te contesté completamente la pregunta. Los que se van en avión no son los pobres. No son los pobres, obvio. Son los que tienen recursos. No te contesté la pregunta si tiene o no respaldo popular Putin. Lo tiene. Hay elecciones amañadas, complejas, pero gana las elecciones Putin. Ahora siempre hay formas de eliminar a la oposición. Navalny, el principal opositor, está preso. La prensa está muy controlada, pero tiene respaldo popular, no se sostendría. La gran duda es si este respaldo popular no se va a ir resintiendo aceleradamente con un fracaso evidente en la guerra. Las guerras terminan siendo un cáncer que te comen por dentro. Porque cuanta más gente vos vas convocando, se prolonga el conflicto en el tiempo, se va expandiendo el descontento y todas las consecuencias de la guerra, incluso las económicas. El antecedente, Eddie, en la historia rusa, que a los más fuertes y poderosos ser derrotados en una guerra implicaba el fin de su dinastía, de su reinado. Los zares de Rusia cayeron, entre otras cosas, por haber perdido la guerra con Japón a principios del siglo XX y después la Primera Guerra Mundial. Se desmoronaron. Hay infinidad de casos de zares que quedaron muy mal parados por haber perdido alguna guerra. Así que este nuevo zar... Volvemos al minuto a minuto de cómo sigue la guerra con esta, la verdad, amenaza al mundo de Vladimir Putin, que veremos si es ofensiva o autodefensiva. Qué paradoja que el azar de lo climático, en este caso por la falta, vuelve a provocar la situación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste? Cuando se anclaron los tanques y fueron una defensa. El general Invierno. El general Invierno que salvó a los rusos de Napoleón Bonaparte y de Adolfo Hitler. Bueno, seguimos con Martín Angulo porque tenemos toda la información de primerísima mano de Comodoro Pi. Bueno, novedades importantes de hoy que tienen que ver con la causa del ataque a Cristina Kirchner. Una de ellas es que Brenda Uliarte y Sabac Montiel, los dos procesados ya por la jueza Capuchetti por el intento de homicidio a Cristina Kirchner, no apelaron su procesamiento. ¿Qué significa esto? Que la situación de los dos, por lo menos en esta instancia de la causa, con estas pruebas y con esta acusación, quedó firme. Ya van directamente a juicio oral y público, por lo menos con esta acusación y con estas pruebas que tienen hasta el momento. Hay que ver si con el transcurrir de la causa pueden surgir nuevos elementos, pero sus defensores oficiales entendieron que no había que apelar a la Cámara Federal, algo que no suele ocurrir. Iba a decir, es inusual, ¿no? Exactamente. En este tándem de entender cosas que desde lo no técnico uno no conoce. Digo, ahora, no es habitual esto que está sucediendo. No es habitual. Ahora, ¿qué pasa también? La prueba contra Brenda Uliarte y con Sabac Montiel es muy fuerte. Y si vos vas a la Cámara Federal, te expones a que el resto de las partes puedan pedir que esa acusación se agrave. Entonces, la estrategia es, estamos complicados, es una situación difícil, quedémonos como estemos y peleemos esto en la instancia de juicio oral y público. Esto es lo que decidieron que repase una cosa en cuanto abogados a las defensas de Nando, como le dice Carrizo, y Brenda. Sí. Siguen siendo defensores oficiales. Oficiales, los dos, exactamente. ¿Cuál es tu interpretación de por qué teniendo defensores oficiales dicen, bueno, te conviene ir a juicio oral? ¿Serán ellos los que les gusta este lugar de que esté comprobado que quisieron hacer lo que hicieron? Yo sé. Y eso de algún modo los gratifica, porque estamos hablando de gente que tiene una manera de pensar, me parece bastante distinta a la que podemos tener cualquiera de nosotros en esta mesa, ¿no? Sí, es una buena pregunta, no tiene respuesta. Yo sé que a Brenda Uliarte esto fue público, el abogado Carlos Tejeldín buscó representarla, ella le dijo que no, y que hubo por lo menos un abogado que se acercó y otro abogado que fue consultado y llamado por la familia de Brenda Uliarte, muy conocido, y los dos, y uno dijo que no. Y ella, prefirió quedarse con el defensor oficial, pero tuvo acercamientos para ser abogados, para tener abogados privados y optó por quedarse con el defensor oficial. Queda los motivos de por qué la familia o por qué ella decide Insisto, tomar esa ¿esto decisión. es habitual?
Sí, Esto también te lo que pregunto. Que se queden con el defensor abogados oficial. defensores, sí hay. José Con el López, oficial. por ejemplo, el exsecretario de la Pública, tiene abogados. Tuvo defensor oficial todo el defensor tiempo. oficial. Sí, María porque Julia creen Alzogaray. algunos que se puede jugar psicológicamente ¿Ah, sí? como en el sentido de yo no tengo nada que ocultar, creo en el Estado. Claro, pero acá si vos no apelaste un procesamiento por esta acusación, es que estás prácticamente aceptando que estuviste ahí. Estás ¿Qué? diciendo, sí, soy A yo el ver. que estuvo ahí. Y ahí es donde me parece que está la vuelta de la Claro, cabeza y del raciocinio de decía esta gente, bien, de cómo funciona. No tienen chances. Hubo peritajes. No tienen chances, ¿eh? Vos psiquiátricos. apelás esto y sabés que te van a confirmar el procesamiento. Sabás que Montiel está con el arma filmado y grabado disparándole. no hay manera no de- hay manera. no hay Por ahí manera lo de mejor es zafar. decir, lo más rápido que se pueda a juicio. Una condena, empezar a cumplir la condena para cuanto antes poder. Pero Ahora, preguntaba que él no él. declare, quiere decir que se puede esperar el derecho a declarar en el juicio Sí, oral, claro, o sea, él en el llegar juicio ahí, y ahí te podría llegar a sorprender con alguna teoría. Totalmente. Sí, podría. De los chats, ¿no se infiere algún plan de escape? Porque eso a mí me vuelve loco. ¿Cómo iban a dispararle a Cristina rodeada de manifestantes, de seguidores, de gente muy fanática? Su custodia. De su custodia. Policía. Eran suicidas islámicos. Es Bueno. lo mismo, el mismo criterio. Tal vez esta sea una causa que a 20 días de iniciada tenga más preguntas que respuestas. Y probablemente, no sé si en algún momento pueda llegar a tener más respuestas a las que hay. Habrá que ver. Hablando de Ahora- más preguntas que respuestas, estamos en un móvil con este tema, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Cristian Balbo, ¿dónde estás en este momento? Presentarnos la nota, por favor. Y estamos con la doctora Brenda Salvay y el doctor Marano, que representan a uno de los 4 imputados que tiene la causa por el ataque que sufrió la vicepresidenta de la Nación, en realidad ya 2 procesados. Hablamos de Gabriel Carrizo. ¿Y por qué estamos con ellos? Porque en la jornada de hoy, desde la Cámara de Diputados, han decidido desafectar a la doctora en las funciones que venía llevando adelante con una de las legisladoras de Juntos por el Cambio por la provincia de San Luis, a partir de su intervención en este caso. Por eso sería importante escuchar tu versión con respecto a esta decisión que ha tomado la Cámara de Diputados de desafectarte por defender a uno de los imputados en el caso del ataque que sufrió la vicepresidenta. Sí, cuando nos llega esta causa, básicamente al estudio del doctor Marano, lo tomamos. Lo primero que hice fue comunicarme con la diputada Karina Bachey, para el cual desde este año tengo servicios de comunicación, parlamentario, como asesora, y como lo vengo haciendo hace 8 años más o menos en la Cámara de Diputados. Se lo comenté en el día de ayer, me habló y me dijo que no tenía ningún tipo de intención de desvincularme, que la verdad que ella creía en el trabajo libre, creía en que sus asesores podían seguir trabajando verdaderamente de lo que es su vocación. La mía es el derecho y durante mucho tiempo fue la comunicación y el periodismo, como lo sabrán también, ¿no? Y hoy a la mañana me llama muy angustiada diciendo que tenía la decisión de desafectarme. Así que por lo tanto le dije que me parecía bien, que yo por supuesto que la respetaba y que no estaba en contra de su decisión para nada y que ella tiene que proteger también su banca como yo, mi rol como abogada, por supuesto. Marcela Edi lo está escuchando, la doctora Salvo. ¿Qué tal? Hola, Buenas hola tardes. Brenda, soy Eddie. A Brenda la conocemos. Brenda es una colega nuestra, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo estuvo trabajando en La Nación Más, creo que fue el último trabajo periodístico de aire que estuviste, Brenda, haciendo temas vinculados con tu profesión de abogada. Tanto para vos como para el doctor Marano, la pregunta es la siguiente. Una de las líneas de interpretación de todo esto, y que creo que tiene que ver también con esta exigencia de que los legisladores los dejen de tener a ustedes como asesores, es la idea de que hay alguna vinculación política hacia el PRO, particularmente de esta gente. Me parece que la idea que sobrevuela toda esta polémica y toda esta disputa sobre si tienen que ser asesores o no tienen que ser asesores, viene por ahí. Me gustaría que, antes que nada, nos den una apreciación sobre este punto tan delicado para poder entrar en la cuestión de fondo, que es la cuestión de los imputados y el defendido por ustedes, ¿no?
Sí, Edi, tal cual. Mire, le contesto yo por mi lado, Gastón. La única palabra y la primera que se me cruza para responderte esto es ridiculez absoluta. Bueno, son dos palabras, ridiculez absoluta. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Karina, que esté implicada con respecto a la causa. Ella estaba trabajando fuertemente en la Comisión de Discapacidad, para la cual me contrata. O sea, no tenía idea de lo que estaba pasando. Incluso hablé, ella estaba también muy angustiada por la situación. No se entiende cómo pueden vincularnos de esa manera. Por eso ayer en el día de la fecha le dije, mirá, Karina, con todo el respeto, con toda la confianza que amerita y además por haber confiado en mi trabajo, te doy mi renuncia, me desvinculo de esto, porque es absurdo. Estamos hablando aparte de una diputada que viene del sector privado, que trabaja en su estudio contable allí en Villa Mercedes, en San Luis, y yo vengo de los medios de comunicación. Es muy fácil saber de dónde vengo y es muy fácil también saber que no tengo absolutamente nada que ver con el sector político, salvo la asesoría que hago y la asesoría también que hice hace algunos años con respecto al oficialismo, porque también lo saben y muchos periodistas y productores me conocen desde el lugar de Barrios de Pie en su momento, haciendo la parte de comunicación y prensa. Trabajé también para gente del socialismo, para gente de la izquierda, y la verdad que eso no se menciona ahora. Entonces me parece un ridículo absoluto la vinculación que están teniendo los medios de comunicación, sobre todo. Mientras recuperamos el retorno, le preguntamos al doctor Marano, porque en su caso también quisieron vincularlo con la Embajada de los Estados Unidos y con sectores de inteligencia, y bueno, usted sale a desmentir esta versión. Bueno, lo primero que hay que decir es que es una cacería de brujas, digamos. Lamentablemente, como toda cacería de brujas, requiere que alguien conteste y explique las situaciones. La vinculación con la Embajada de los Estados Unidos es real. Durante 3 años trabajé como supervisor consular. Es una tarea absolutamente burocrática, para nada vinculada con la inteligencia y absolutamente asociada con mi especialidad. Yo soy abogado especialista en Derecho Internacional. Luego me dediqué, por supuesto, al Derecho Penal, como saben. ¿A dónde sería esperable que trabaje un especialista en Derecho Internacional? Digamos, una empresa de subtes. No, evidentemente trabajamos normalmente para distintos gobiernos en la parte internacional. Mi trabajo en particular, nuevamente, era la supervisión de una unidad consular, que nada tiene que ver con la política y que mucho menos nada tiene que ver con la inteligencia. En lo tocante a la Comisión Bicameral de Inteligencia, yo tengo que entender, porque además el nombramiento de los asesores requiere un consenso, es decir, son asesores de la comisión, no de un legislador en particular. Tengo que entender que tuvo que ver con mi pasado, mis cucardas académicas. Tengo un posgrado en estudios internacionales, me he especializado en seguridad internacional y la tarea que se me había encomendado tenía absolutamente que ver con eso y con mi trasfondo como abogado, porque era la revisión de distintos proyectos para la modificación de la ley de inteligencia, tarea para la que estaba capacitado. No hay absolutamente nada en esta causa que tenga que ver con tareas de inteligencia, pero yo me quedaría tranquilo si la cuestión se agotara en nosotros dos. Han traído a colación, por ejemplo, a Fernando Sicilia. Fernando Sicilia ni siquiera es un abogado de mi estudio, es un querido amigo, un asociado con el cual llevo a veces algunas causas y que ha cometido como único delito estar en lo que llamamos la plancha de los autoriza. Es decir, cuando los abogados dejamos un escrito inicial, autorizamos a un número diverso de personas, entre 5 y 50, para que saquen fotocopias, realicen tramitaciones y cosas por el estilo para no tener que hacerlo nosotros. Bueno, con esa mera mención se ha estructurado una conspiración enorme respecto a algún que otro cliente que ha tenido Sicilia en el pasado, que reitero, no trabaja dentro del estudio, no tiene ninguna vinculación con esta causa y la verdad es que, lo digo sin ponerme colorado, no es ni más ni menos que uno de los mejores abogados penalistas de la Argentina, así que no hay manera de salvarse de estas operaciones. Marcela, Edi. Sí, a ver, yo creo una cosa, y cuando uno está afectado por una sospecha, obviamente se siente molesto. Lo que está mal no es la sospecha, la suposición, lo que está bien en todo caso es aclararlo. Yo no sé si lo que voy a decir aclara o no. Yo la conocí a Brenda Salva en línea con lo que ella dice, que ahora 5 o 6 años, como era vocera en ese momento de Humberto Tumini, del Movimiento Libres del Sur, donde estaba en aquel momento también Victoria Donda y alguna otra gente. Ella dice que trabajó, hizo asesorías de prensa en la izquierda. A mí me consta porque la conocí de esa manera en ese momento. Ahora, más allá de todos estos dimes y diretes, ¿cómo llegan ustedes y por qué les interesa representar a este personaje Carrizo?
Bueno, arranco con lo que me parece a mí y te paso, Gastón. Es verdad lo que decís, Eddie, justamente soporta y sustenta lo que te estaba diciendo. Era mi trabajo como periodista y como prensa y no estábamos viendo de qué bandera pertenecía cada uno porque yo no militaba, trabajaba directamente. Y con respecto a cómo llega la causa, fue referida por un colega, un excelente profesional también del derecho penal, que por una cuestión de estructura no podía tomar la causa. Conocía a la familia y nos llega a nosotros. Y por mi parte, quiero decirte que para mi profesión es un desafío desde lo técnico enorme trabajar de esta manera y con, bueno, esta causa ¿Quién es, que Brenda, es, ese profesional una que bomba, decís? así decirlo, a nivel... ¿Quién es ese profesional que no pudo? Resguardarlo, preferimos resguardar la identidad de él, justamente no pudo representarlos. Y por lo tanto nosotros defendemos esa privacidad de su nombre. Brenda, entonces ustedes llegan por un familiar, por un conocido familiar que los pone en contacto de Carrizo. No. Por otro abogado. En realidad te circunstancio eso porque directamente tuvo que ver conmigo. Un colega de la profesión, que si el día de mañana quiere decir el nombre, hoy le pregunté de hecho y no me contestó todavía, no tengo problema en revelarlo, que fue contactado por el hermano de Carrizo, por redes básicamente. Esta es una familia muy humilde, no es una familia que conozca abogados. Claro. Ahora, Gastón, entonces buscó un abogado por internet, preguntarte... alguien que publicaba. Porque ¿sabes qué? Sí, es por justo supuesto. empezar a aclarar y además, como decíamos, a veces uno va conociendo a través de causas y a través de la vida misma situaciones técnicas que para un nicho es de común conocimiento y el resto de la población no tiene por qué saberlo. Al comienzo del programa planteábamos cómo estos personajes, el que ustedes defienden es uno de ellos involucrados en esta causa, pareciera ser un pasar económico muy humilde y cómo llegan a tener abogados de prestigio o más de un abogado. No sé si ustedes quieren compartirnos si ustedes reciben un pago, si ustedes lo están haciendo por una cuestión meritoria, por una cuestión pública de resonancia de esta causa. No tengo ningún problema en contestarte. Creo que te puedo dar por contestado cómo llegamos a conocer la familia, que fue la que en definitiva me designó. Esta no es una familia que pueda afrontar los honorarios que normalmente no cobra este estudio, sino normalmente cobra un abogado. Claro. Por eso he decidido, como cabeza del estudio, tomar la causa con la modalidad que denominamos pro bono. Se nos paga el mínimo legal, que es lo que tiene que afrontar la familia, y el resto lo carga el estudio. Esto no es desacostumbrado en nuestra profesión. Vos podés tener ejemplos, recordás, por ejemplo, la situación de Ángeles Rawson y Mangieri. Mangieri tuvo dos de los abogados más prestigiosos de la Argentina y no podemos pensar que el portero podía afrontar esos honorarios. Sin embargo, tuvo una excelente defensa de abogados privados. Entonces, esto no es extraño en nuestro rubro. La pregunta concreta sobre por qué alguien toma una causa de este tipo varía. Lo que decía Brenda es un primer elemento, es un desafío profesional enorme. Y a mí, hoy en día, después de muchos años de ejercer, me gusta elegir en lo que trabajo. Y esta es una causa desafiante. Esta es una causa en donde vamos a poner a prueba la tolerancia de la justicia a la presión política. No tengan ninguna duda, ya lo están viendo. Están atacando hasta los auxiliares de la justicia, que somos nosotros los abogados. En segundo lugar, es una causa que tiene una enorme trascendencia pública y mediática, y eso impacta en mi trabajo. Al igual que ustedes han elegido ejercer el periodismo frente a una cámara, pues están seguros de lo que hacen, porque les gusta su trabajo. Cuando nuestro trabajo, del cual también estamos seguros, es visto por muchos, eso por supuesto que nos gusta que ocurra. Déjame Soy que te plantee... docente en 3 universidades. En un aula puedo inspirar 30 o 40 personas. Aquí muchas más. Déjame que te plantee una cosa desde el sentido común, que creo que es, cada cual tiene el propio, no hay un sentido común desde el cual el público ve la televisión y se informa. A mí, personalmente, me hace ruido y no entiendo por qué ustedes tienen que dejar de ser asesores de diputados o de quien sea por haber tomado una causa, porque en la Argentina existe el derecho a la defensa y si un abogado decide... Constitucionalmente, si un abogado decide defender a quien sea, esa persona tiene el derecho de ser defendida justamente, y no entiendo por qué hay que echarlos de un trabajo que no es incompatible. Ahora, sí entiendo por qué hace ruido que alguien que no tiene recursos tenga abogados con estudio en Puerto Madero. Entonces, esto es bueno, una de cal, una de arena. Claro. Hay cosas que uno puede no entender, hay cosas que uno puede entender.
Yo, Edi, te respondo lo primero, lo dejo al doctor Marano responderte lo segundo. Lo primero, tampoco, yo me pregunto lo mismo que vos y que muchos colegas también. ¿Por qué desafectar a una persona que trabaja libremente y que puede ejercer su profesión? En mi caso, de abogada, que no tiene ningún tipo de incompatibilidad con mi asesoría en una comisión de discapacidad en la Cámara Baja. No entiendo el porqué y es una explicación que no la tengo que dar yo, sino la tienen que dar desde el PRO, desde el Frente de Todos, que fueron los que impulsaron y lo hicieron, de hecho había voz en redes sociales, mi eliminación de contrato y el corte de la relación con Karina Bachey en este caso. Entiendo. Todo lo que preguntaba. Yo quiero colar acá una pregunta. Entiendo que no que es... falta, Sí. ¿por qué Puerto Madero? Y porque ¿no? tienen un estudio Claro. prestigioso. Bueno, ¿no? esa era la otra parte de la pregunta. Ahí lo que venías preguntando, digamos, básicamente, nuevamente, esta no es una causa que tomemos por el componente económico, es una causa que tomamos por la trascendencia. No es infrecuente, te decía en el rubro esto, pero hay un elemento que no te agregué y que no quiero dejar de mencionar, que hace a todos los otros que explican por qué tomamos esta causa. ¿En qué le sirve a un abogado no ganar plata con un caso? Bueno, le sirve, por idealista que te parezca, para aquello por lo que estudié Derecho, para servir a la justicia. Yo estoy convencido de la inocencia de Carrizo. Ahí es decir, quiero ir. a mí Mirá, se me presenta ahí una quiero ir. situación Sí, en yo donde les quiero estoy... preguntar a los dos. Dame un momento que quiero redondear esto. Esto Porque es ¿sabés qué básicamente pasa? Hay lo mucha siguiente, gente que quiero no que sabe razonen quién es esto Carrizo. conmigo. Déjame decirte, vamos Bueno. a ubicar en tiempo y espacio. Hablamos Sí. de muchos personajes. Lo último que sabemos públicamente, y entiendo que eso fue también lo que tomó el PRO hasta que esta causa se dirima, es que salió un mensaje del celular de Carrizo diciendo que no era solo Cristina, sino que apuntaban contra el líder de la Cámpora. Entonces, hay una situación de roce político. Por supuesto, legítima defensa, todos tienen tiempo, nosotros pero hay tenemos una que tener... situación política. Esto es lo que está trascendiendo de una causa. Ni siquiera está acreditado que esto sea efectivamente así. Carrizo está sujeto a un proceso y, como yo te venía diciendo, estoy convencido de que es un proceso en el que se va a terminar demostrando su inocencia. Él ha declarado, hemos ofrecido prueba en ese sentido y lo estamos haciendo. Pero indistintamente de que a cualquiera a Carrizo le parezca la persona más execrable del mundo, no podemos seguir discutiendo si un abogado tiene que ser perseguido y castigado por asumir una defensa, porque la tesis contraria es que no tendría que tener defensa y tendría que ser ejecutado sumariamente. Y en esto yo sí pido que las voces sean parejas, lo ha dicho Edi antes y se lo agradezco, también de los colegios de abogados que se expresen en el sentido de defender la profesión, porque no podemos estar discutiendo en el 2022, en una sociedad democrática y republicana, a quién defiende, a quién defendió y qué hace con su tiempo libre cuando decide ir a votar o hablar de política un abogado. Esa es una cacería de brujas que no podemos habilitar. Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Martín Angulo los saluda a los dos. Les quería hacer una consulta respecto de la causa y esto último que les preguntaba Marcela, vinculado al mensaje de Carrizo sobre que había que matar también a la Cámpora. Primero, si ustedes ya tuvieron contacto con ese mensaje y sobre todo preguntarle, que ustedes deben saber, quién es Johnny White, que es la persona a la que Carrizo le manda este mensaje. Sí, Martín, yo he tenido contacto por primera vez con ese mensaje el día viernes. Minutos antes de la declaración indagatoria se me acercó nueva información que presumiblemente venía de la extracción de ese celular. Como vos sabés, esa es una extracción que esta defensa no ha controlado y que de hecho está cuestionando en algún punto técnicamente, porque lo hemos hablado hoy en tribunales. Yo tengo perfectamente identificado quién es esta persona, Johnny White. También hemos pedido la producción de prueba a ese respecto y no tengo ninguna duda de que cuando esta gente destinataria de esos mensajes y otros sujetos también vinculados con lo que ocurrió después del fatídico hecho hablen y declaren, se van a despejar muchísimas dudas sobre Carrizo, qué quiso decir y de qué estaba hablando cuando hizo mención a alguno de esos mensajes. Más allá de la reserva que tiene esta defensa respecto al cuestionamiento a través de un pedido de nulidad que hemos hecho. Pero eso se va a clarificar con los testimonios. A ver, usted dijo textualmente que le llegó una información poco antes de la declaratoria. Entonces, sí. ¿De dónde le vino esa información?
No, del propio juzgado. Antes de tomar la declaración indagatoria, el secretario me informó que había prueba que todavía no se me había exhibido. De hecho, la indagatoria se postergó hasta las 3 de la tarde. Estaba llamada antes para darme la posibilidad como defensor de estudiarla. Por lógicas razones me reuní con la doctora Capuchetti. La doctora Capuchetti me hizo esa propuesta, no postergar la indagatoria hasta otro día, sino más tarde ese día. Yo la acepté y dediqué las 3 horas de tiempo que tuve a estudiar esa información que se me había acercado, que se me presentaba como la desgrabación de un teléfono celular, que reitero es un teléfono celular que Carrizo habría entregado voluntariamente o por lo menos en una situación de presentación voluntaria y habría dado la contraseña también de lo que surge del expediente de forma también voluntaria. Por lo tanto, me llamaba la atención que si alguien sabe que tiene información que lo incrimina dentro de un celular, se presente no a cualquier lado, sino al juzgado que lo está investigando, sea interrogado por el fiscal, porque de hecho el propio doctor Rívolo lo interrogó y le entrega alegremente el celular y la contraseña. Esto me dice una de dos cosas. O la entrega no fue voluntaria, cosa que no creo, pues no surge en principio del acta, o Carrizo estaba completamente tranquilo de que no había ningún elemento incriminante en ese celular. Hasta ahora los detenidos por esta causa son 4, que nosotros acá hablamos que parece ser como un grupo horizontal, digo, más allá de que surge que Brenda Uliarte tendría una mayor, vamos a ponerlo, arenga sobre Sabac Montiel, pero hay como una horizontalidad hasta ahora. Ustedes, por supuesto, como abogados de Carrizo, lo consideran inocente. Él declaró que todo lo que dijo, lo dijo en forma de chiste y para seguir una suerte de humorada. De lo que ustedes ven en la causa, ¿esto termina con los acusados que hay hasta ahora? ¿O tienen la hipótesis de que pueda haber, vinculados a Sabac Montiel y a Brenda Uliarte, más personas involucradas? Bueno, en realidad no lo puedo saber y esto básicamente es porque yo tengo acceso a aquella parte de la causa que compete a Carrizo. Como vos sabés, pesa el secreto de sumario y hay un legajo de investigación que no me son accesibles. Esto, de algún modo, también dificulta mi tarea profesional, pero entiendo que se está estructurando de esta manera para proteger justamente que no se frustre la investigación. Pero eso me impide darte una respuesta concreta a la pregunta porque de haber sospechas sobre otros estaría en alguno de esos expedientes que no me son accesibles. Ahora, a los dos les pregunto, porque esto sí que no me queda claro para nada. Los mensajes de vamos a matar al jefe de la Cámpora, también aparecen mensajes, si tengo bien entendido, de que hay otra arma, o sea, un arma, un 22 que él le prestó a alguien, pero que no termina siendo el arma que está ahí. ¿Estos son mensajes de Carrizo o no son mensajes de Carrizo? Porque si son mensajes de Carrizo, yo no sé cómo, sé cómo sostener la inocencia, ¿no? Bueno, Edi, menos mal que esa tarea no recae sobre vos, sino sobre nosotros que creemos entender cómo hacerlo. No te voy a negar que sea difícil, no soy abogado, francamente. Yo no defendería a un personaje que postea esas cosas, pero perdóname, decilo, sí, comentalo. Te entiendo. No, te decía, esa es una tarea que recae sobre la defensa. En primer lugar, tenemos que trabajar sobre acreditar la autoría y el destino de esos mensajes. Esto se ha hecho en una extracción en la cual la defensa no participó. Nosotros ya hemos ofrecido un especialista técnico justamente para atender a esta cuestión. Hay trascendidos periodísticos sobre esos mensajes y en algún modo en su indagatoria Carrizo lo ha explicado. Yo tampoco puedo pedirte, ni a vos ni a tu público, que nos pongamos en la mentalidad de un conjunto de jóvenes que estaban una noche reunidos y que ven por televisión que un conocido de ellos trató de llevar adelante un magnicidio. Yo no puedo pensar en cómo ellos reaccionaron, pero si te dijera que parte de esa reacción fue producir memes y publicarlos en un grupo de chat. Si te dijera que se intercambiaban mensajes haciéndose bromas. Si te dijera que al comienzo descreían, pero incluso cuando supieron que había sido un conocido de ellos, no le dieron una profunda seriedad. Vos me vas a decir es una locura y yo te voy a decir para Zunino y para Marano es una locura, pero aparentemente para cierta inmadurez de ciertos jóvenes pudo haber sido un proceder ¿me dejás de razonable. Sí, por eso ¿cuánto mejor ver hay los hechos. de mensajes que no son reales y cuántos vos pudiste constatar como defensa? Estos mensajes que han trascendido desde la parte periodística del celular de Carrizo. Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo, discúlpeme la audiencia, pero es literal. Mensajes de estamos decididos a matarla, a la PUTA.
estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien. ¿Esos mensajes son reales? Usted como defensa, le pregunto, ustedes como defensa, ¿dan crédito de que esos mensajes existen? Yo lo único a lo que le puedo dar crédito es a las pruebas. Yo estoy enfrentado con unas capturas de ciertos mensajes. Por eso, a esto estoy yendo. Yo fui enfrentado como prueba con la captura de unos mensajes impresos en papel. Me enfrento también a que me dicen que mi asistido entregó ese celular y entregó la contraseña para abrirlo. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar como abogado es ¿por qué? ¿Por qué si estos mensajes son reales? ¿Y por qué si los escribió Carrizo, y obviamente sabía que los había escrito, le pide a sus 3 amigos que vayan a la central de Policía Federal, de ahí los llevan a Comodoro Pi, es interrogado por el fiscal y sabiendo que había eso adentro de su celular, lo entrega? O sea que la defensa de ustedes... Eso es lo primero que me pregunto. La defensa de ustedes se basaría en que alguien se entretuvo en inventar los mensajes de Carrizo y ponerlos dentro del celular. No, en principio no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la primera pregunta que tengo que tener como defensor es esa. Y la solución a esa pregunta es ofrecer un especialista técnico, un perito informático. Doctor, que ya lo hemos ofrecido y estoy esperando... En su indagatoria, Carrizo es no mi negó función la que veracidad toda de la los prueba mensajes. que se me entrega. Claro, pero Gastón, mirá esto que está apuntando Martín, así tratamos de entender todos. Claro, Carrizo en la indagatoria no negó la veracidad de los mensajes, dio una explicación, dijo que era un contexto de chiste, de broma, con una familiar. Si los mensajes hubiesen sido falsos, imagino que hubiese dicho, eso nunca lo escribí, eso nunca lo dije yo. Bueno, Martín, yo sé que vos tenés por ahí la indagatoria. Si lees unos renglones más arriba, vas a leer en negrita lo que dijo el defensor, que soy yo, antes de hacerle esa pregunta. Claro, pediste la nulidad. Carrizo no refiere a los mensajes específicos, exactamente, sino que dice que de haber referido mensajes que además entiende que pudieron haber sido en esa madrugada, han sido en tono de chiste. Yo sinceramente creo que la pericia técnica nos va a dejar saber si esos mensajes están ahí o no. Y que los testigos que ya ofrecí y que la jueza todavía no me dijo cuándo van a ir a declarar, van a explicar también si existen esos mensajes y en qué contexto los vertió Carrizo. Porque si esto fue efectivamente una broma, una humorada ridícula, una humorada execrable, tampoco corresponde que Carrizo sea imputado por la participación en el delito, porque de los mensajes que trascendieron, que tengo que aclarar que son todos posteriores al hecho, cuando uno ve las comunicaciones de Carrizo previas al hecho, con Uliarte y con Zapag, las conversaciones hablan sobre la venta del algodón de azúcar, que llegan tarde. De hecho, cuando la propia Brenda le hace algún reproche respecto a la vicepresidente, Carrizo no le presta ni atención y hasta el investigador que está escuchando esos mensajes dice Carrizo actúa con desinterés ante esa referencia. Todos los mensajes que trascendieron son posteriores y refieren a hechos que no existieron. Una pistola 22 que no existe y una reunión de 90 personas que nunca ocurrió. Con lo cual tengo que pensar si hablaba en serio o hablaba en broma. Me salgo un poquito de la prueba y del celular de Carrizo y voy a su procedimiento fáctico, así en los hechos previos y posteriores. Se lo ubica a él como jefe, entre comillas, de la banda de los Copitos por ser el dueño de la cocina y del puestito ambulante, que me gustaría que ustedes confirmen o no eso, que en sí no lo convierte en un delincuente, sino en todo caso en el jefe de un emprendimiento comercial. Veremos si eso se usó para hacer inteligencia o para qué se usó. Y el segundo tema, que ahí sí me parece un poco más ratonero, suelo decir yo, o sospechoso, es el tema de que él aparece como el organizador de lo que virtualmente fue una conferencia de prensa que dio Brenda Uliarte en un canal colega, en Telefe, el sábado posterior al hecho de la casa de Cristina, donde se negó todo, donde Brenda Uliarte es evidente que mintió, y el organizador de ese escenario de mentira fue Carrizo. Entonces son las dos cosas, el puestito y el lugar de Carrizo en la organización de la primera versión pública de Brenda Uliarte mentirosa.
Correcto. Lo primero que tengo que decir es que es exactamente como vos decís. Él efectivamente era el dueño de la garrafa y del platito giratorio con el que hacían los copitos de azúcar. Esto él no lo ha negado nunca, lo afirmó. De hecho, todos los jóvenes que están en torno a esto conseguían trabajo porque él les ofrecía, digamos, venderles o armarles estos copos y ellos salían a vender. Aquí no había una logística organizada. Vos hablaste de una estructura horizontal. Yo te diría más bien una estructura descentralizada, porque a veces iban algunos días, otros días no iban, llegaban a un horario, a otro. Digo, no pensemos en esto como un emprendimiento muy estructurado. Pero efectivamente él era dueño de este carro, con el que jamás se hizo inteligencia. Se dijo de Carrizo que estuvo cerca de la casa de la vicepresidenta el 28 de agosto, unos días antes del atentado. Obviamente como defensa, sabiendo que no había sido así, porque él lo manifestó, pedí que se nos traiga la geolocalización de su celular, no solamente de ese día, de todo el mes anterior, y de ese día en particular que se haga el seguimiento a través de cámaras del lugar de donde él salió y a donde fue, a muchos kilómetros de la casa de la vicepresidenta. Por otro lado, si Carrizo hubiese tenido algo que ver con la organización de este hecho, habría al menos un mensaje, no 10 o 100, un mensaje previo al hecho en donde dijera cuál era el rol que había de jugar cada uno, y no existe. Eso respecto a su lugar como, si querés, el dueño de este emprendimiento. En realidad era un poco el que producía el producto y el resto de los chicos, que eran 7 u 8 de los muchachos, o como se los quiera llamar, los jóvenes, salían a vender. Tampoco es cierto que Carrizo los obligara a ir de un lugar a otro. Cada uno iba a vender a donde quería. Lo que Carrizo hacía a veces era decirle, mira, no te pises con tal o cual que fue a... ¿Y la conferencia de prensa? Perdón, la conferencia de prensa. Avanzamos sobre eso, que es un tema muy, muy interesante. Al momento en el cual ellos hacen la nota con Telefe, que eso también tenemos toda la sombra digital en los mensajes, no solamente Carrizo, sino los otros 4 muchachos que aparecen en esa conferencia habían creído la versión de Brenda Uliarte. ¿Qué había dicho Brenda? No solo que no había estado al momento del atentado, sino que hacía 48 horas que no veía a Sabac. De hecho, lo dice en esa nota, si ustedes la ven. Esto se lo dijo a todos. Cuando la descubren en su mentira, es un tanto después, cuando se hace una nota a 2 vecinos de Sabac Montiel, de la calle Terrada, que dicen que lo vieron a él y a Brenda cobrándoles 10.000 pesos esa mañana. Entonces todos dicen, bueno, pero entonces nos mintió, no hacía 48 horas que no lo veía. Y esa conferencia fue llamada, muy bien como vos decís, casi con el ánimo de proteger a Brenda, porque Brenda estaba siendo amenazada, igual que algunos de ellos, a través de redes, y ellos la veían a ella como el eslabón más débil, porque había sido la más cercana. No quiero decir la pareja, porque incluso hay algunas dudas si tenía una relación de pareja o de amistad cercana. Pero ese fue el motivo. Si vos notás, vos que tenés una enorme experiencia en medios, lo trabada que es esa conferencia, es porque constantemente Carrizo quiere interrumpir para decir, no quiero hablar del hecho, quiero decir que no tuvimos nada que ver y que no nos amenacen, que queremos trabajar, porque tenía un solo objetivo en la mente que era protegernos. Sin tiempo. Y te agradecemos también tu tiempo, bueno, de hecho. 2 preguntas. ¿Existen en la causa mensajes de Brenda Uliarte hacia otras personas o hacia el propio Carrizo desincriminándolo a él del hecho? Y le sumo la segunda. Para muchos alrededor de los copitos hay mucho olor a servicio de inteligencia, orgánico o inorgánico. Concretamente, ¿Carrizo tuvo algún tipo de relación él con los servicios de inteligencia como agente orgánico o inorgánico o con personas del área de inteligencia? Sí, son 2 muy buenas preguntas. La primera es que sí. De hecho, es difícil para mí entender cómo Carrizo sigue sujeto a proceso, más allá de los mensajes que ha trascendido, porque la propia Brenda Uliarte, cuando habla con él en mensajes, le dice, yo sé que vos no tuviste nada que ver, pero yo tampoco. Y hablan en ese contexto, en donde él le creía a Brenda que no había tenido nada que ver, y Brenda justamente se explicaba. Si Carrizo hubiese tenido algo que ver, la tónica de los mensajes entre ellos hubiese sido muy distinta. Por lo tanto, está claro que no tenía nada que ver, porque no tenemos ningún mensaje que lo incrimine, incluso tenemos mensajes que lo desincriminan de la propia Brenda hacia él. Y a la segunda de tus preguntas, la respuesta es, hasta donde yo puedo conocer de esta causa, absolutamente no. Carrizo no ha tenido ningún contacto con ningún servicio de inteligencia, no creo que tenga la personalidad
ni la estructura psíquica para formar parte de un equipo de inteligencia. Hay muchas cosas Bueno, los que conocemos los servicios de inteligencia, ha podido echar un buen vistazo. Los que No conocemos todos los son servicios del de cuadro de inteligencia honor. sabemos que entra todo Sí. ahí, ¿no? Claro, no todos Ahí son sí premiados. Doctor, Sí, entiendo. Carlos. doctor, le quería preguntar, porque usted sigue haciendo hincapié en los mensajes que se tiene que demostrar que estaban en su celular. Usted ve dos opciones nada más. O que Sin cuando duda. cuando le tomaron el teléfono celular no le avisaron que lo iban a peritar o algo así, dijo al principio, o la otra única posibilidad es que él entregó su celular porque sabía que no había nada que lo incriminara. Yo le quiero sumar una tercera que es, según lo que estamos analizando, el perfil de cada una de estas personas. Brenda le preguntaba que si apago el teléfono no me pueden rastrear más, como que tampoco eran, según lo que parece, muy vivos, No. como para que las dos opciones esas fueran las únicas. Y después, usted dice que no hay mensajes anteriores, está perfecto, pero ahora, él le manda, según consta en la justicia, él le manda un mensaje a, tengo entendido, a una medio hermana y le dice, ¿por qué? Mira, no sé si es buena o mala noticia, pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía. Yo le di un 22 corto. Después hablé con la novia y mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica, dice, a hablar y terminan yendo a Telefe. Entonces, ¿él tenía un 22 corto o era parte de esta fabulación de la que usted habla? Y después, terminan No yendo tenía- a un canal Sí, de perdón, televisión. te contesto esa y... Sí, dale. No, al canal fueron. Al canal fueron. Y avanzamos sobre la otra. Digo, no tenía absolutamente ninguna arma 22, no solamente registrada, sino no registrada, no solo porque se lo he preguntado a él, sino porque vamos a tener oportunidad, estoy seguro, de preguntárselo a otros testigos y la respuesta va a ser la misma. Ese arma no existe. Nada de lo que él dice en esa conversación Se nos cortó el retorno, me parece. Bueno. ¿Inorgánico u orgánico? Bueno, Justo. menos mal que fue al final de la Igual nota, si- porque la verdad, si muy retomamos- minuciosa y punto por punto. Vamos a ir a una brevísima pausa y si podemos retomar técnicamente es muy importante. Es un reportaje que me parece va a traer mucha conmoción por la repercusión. Ya volvemos. Bueno, acá estamos una vez más en Para que Sepas, en los cortes pasan cosas. Ustedes Sí. creen que no, pero pasan cosas. Se había cortado el contacto con el abogado Gastón Marano y la abogada Brenda Salva y con nuestro compañero Cristian Balbo. Ahí están en pantalla. Quisimos volver de la pausa para que nadie creyera en principio que hubo un corte voluntario por alguna razón sobre el tema y aparte porque había quedado una pregunta en el medio que la había hecho Carlos Estrione y tenía que ver con una doble situación, que era, en uno de los mensajes, Carrizo dice lo del arma 22, que él entregó, pero que no es esa la que se usó, y que van a ir a Crónica. El arma no aparece, pero a la televisión fueron, no a Crónica, pero sí a Telefe. Sí, efectivamente. Para contestar la pregunta que quedó pendiente, el arma 22 que está referida ahí no existe. No se trata de un arma que no aparece, sino que no existe, no existió nunca, nadie la vio y ciertamente Carrizo no la tuvo. No solo porque nunca tuvo registrado un arma legalmente, sino porque tampoco hay ninguna referencia a que alguien lo haya visto o oído hablar de un arma. Efectivamente, sí existió la nota periodística del otro día en el contexto que les explicaba. Se acerca Brenda a ellos, les explica que está siendo amenazada, algunos de ellos también recibían amenazas, tenían que salir a trabajar y creen que dando, tal vez con criterio, tal vez con poco criterio, que dando una nota televisiva y explicando que no tenían nada que ver, Ahora, iban a poder Gastón, seguir con su te vida hago con normalidad, lo que no ocurrió. pregunta sobre lo expuesto que está siendo muy claro. Por el momento en que vos agarrás la defensa, vos decís, bueno, pero cuando le peritaron el celular yo todavía no estaba en la causa y dudo, incluso si esos mensajes están, yo dudo de que los haya escrito él. Esta duda que vos pones sobre escena, ¿significa que alguien los escribió si los mensajes existen? En esa hipótesis, ¿vos a Es quién una de las vincularías? posibilidades, sí. ¿Quién pudo haber No escrito estoy esos preparado. mensajes? ¿Quién No tendría estoy ese pre- interés de implicarlo? No estoy preparado para darte una respuesta, pero nosotros como defensores trabajamos dentro de hipótesis, ¿no? De planes de trabajo, que luego terminan constituyendo una teoría del caso. Lo primero que necesito es acreditar la verosimilitud de la prueba que se me presenta. Yo no creo
porque un juez o un fiscal me muestre en un papel impreso que necesariamente eso proviene de un teléfono, que ese teléfono es de mi asistido. En segundo lugar, lo que hay que determinar, una vez que esté convencido de que eso viene del teléfono de mi asistido, es si fue él el único que tenía acceso a ese teléfono o si hubo otros, sean meros civiles, por ejemplo, amigos, familiares, compañeros, o sean personas menos bien intencionadas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Y una vez que termine esa línea de trabajo, me tengo que preguntar si Carrizo fue el que lo dijo, si lo dijo en serio. Entonces, para contestarme esa pregunta, digo, algo de lo que menciona existe. ¿Existe la 22? Pero se lo ¿Existe la reunión de 90 personas que dice que está ocurriendo? Disculpame mi sentido común. Sos el abogado, yo si tuviese un abogado, hablo, como hablo con Eddie que lo tengo al lado. ¿Se lo preguntaste? ¿Podemos saber Claro qué te que sí. respondió? Él te No dice, yo escribí esos mensajes, no eran solamente- chistes, o nunca los escribí, No alguien los solamente- puso en mi celular. Sí, no solamente se lo pregunté, sino que lo hablamos en extenso. Y si él no se ha podido extender mucho más en su declaración indagatoria respecto de ese punto, fue por consejo mío. Fue por entender que había que esperar la producción de una prueba antes de que él amplíe su indagatoria. Ahora, lo que yo les aseguro es que una vez que la prueba que he ofrecido se produzca, él va a ampliar su indagatoria y él va a explicar más cosas que tienen que ver con este hecho eventualmente. Gastón. De momento, siendo una prueba que está cuestionada, la referencia a él fue escueta. Gastón, si él escribió todo eso como una humorada, si hay que ver si esos chats estaban en el celular, ¿quiénes lo amenazaban? Él ¿Y por qué se recibía presenta en el amenazas canal? igual que el resto del grupo de distintas personas, claro, a través de redes sociales. Yo no creo que esas amenazas, y esto lo digo habiéndolas observado, provinieran de nadie sofisticado. Estamos hablando de amenazas de gente con tiempo libre que logró ¿Pero por asociarlos a ellos por contactos en grupos de chat. Porque justamente habían atentado, según esta persona que los amenazaba, por ser amigos de Sabac Montiel contra la vida de la vicepresidenta. O sea, los colocaban en un mismo grupo como todavía son colocados en el ideario popular. Y lo que tenemos que hacer en la justicia es separar la paja del trigo. Caer con el mayor castigo posible sobre los que efectivamente tuvieron que ver con la organización y la ejecución y dejar de lado a los que simplemente tenían algún nivel de cercanía comercial, ideológica o de otro tipo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Entonces, última- sobre ese contexto de insultos y amenazas, fueron a televisión. Si vos me preguntás a mí, Brenda está en mejores condiciones de responder esto. No fue una buena estrategia de medios. Está claro, estos chicos o estos muchachos no estaban bien preparados ni bien dateados, lo cual echa por tierra la idea de una organización importante detrás de ellos. Última pregunta por mi parte. Este Johnny White, Johnny White, ¿no? Sí, Con Johnny el White. que habla por WhatsApp Carrizo, ¿lo van a revelar su identidad y lo van a presentar como testigo o como algo en la causa? Sí, no tengas ninguna duda. Absolutamente es la voluntad de la defensa. Si no he avanzado ahora en ese sentido es por preservarlo. Perdón, si me permiten Sí, un Cris. recuadrito para la cobertura, les quiero decir que estuvimos durante toda la jornada en Comodoro Pi. Hoy amplió su declaración indagatoria Agustina Díaz, que es la cuarta detenida. Recordemos que tanto en el caso de Carrizo como de Díaz están imputados pero no procesados todavía. Y mañana Díaz se va a presentar ante la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones. ¿Para qué? Para solicitar su excarcelación porque asegura que las imágenes que trascendieron en algunos medios de comunicación en los días previos al ataque donde se ve a una joven No es de edad ella. similar a ella, no es ella. Cris. No es ella, e inclusive va a presentar denuncias contra los medios que dieron a entender que se trataba de Agustina Díaz. Y por otro lado, me confirma el sí. doctor que el martes que viene ellos van a pedir la excarcelación de Carrizo. Con lo cual, atención con esto que interviene la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones Primicia. pidiendo la excarcelación de ambos. Casi una obviedad, pero te queremos agradecer porque es impecable tu trabajo, Cristian Balbo, y agradecerles enormemente el tiempo Perfecto. otorgado para Trabajo en aclarar la situación del caso a ambos abogados. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que ir a una también por el brevísima interés. pausa y enseguida volvemos. Ya volvemos. La ciudad de Buenos Aires tiene mucha gente que vive, muchísimos autos y hay mucho trabajo para coordinar ese movimiento. Y después un cambio cultural, tratar de convencer a la gente que utilice más el transporte público y los medios de transporte alternativos nuevos como son la bici, que nos permite una alternativa mucho más sana y amigable. Nosotros tenemos es claramente una tarea importantísima de coordinación. Nosotros somos los que tenemos la información, pero la que tenemos que compartirla con todos los actores. Lo pueden utilizar todas las aplicaciones de transporte. Entonces, hoy vos, si estás en un
vehículo particular puedes acceder a esta información con todas las aplicaciones que también tenés en tu celular. Hemos logrado en los últimos 4 años generar un modelo de gestión basado en evidencia, en datos e indicadores que nos permite operar en el territorio desde el CGM. Toda medida de prevención de orden de tránsito intenta cuidar la vida y la ciudad en ese sentido trabaja bien y es líder y es un espejo que miran muchas otras jurisdicciones con tecnología de punta, pero además con mucha decisión política día a día. Escuchaste bien, esto es una ranchera. Se rompieron los puentes, se llama El Puente Roto, ranchera mexicana. ¿Y por qué el puente roto? Puentes volados antes de empezar. ¿De qué hablamos? El diálogo de Macri y de Cristina. Estuvimos toda la última semana diciendo, ¿se juntan? ¿No se juntan? Hay diálogo, se viene el gran diálogo nacional. Hoy el oficialismo citó para mañana sesión en el Senado para hablar de la reforma de la Corte Suprema, de la ampliación de la Corte Suprema. Hay temas que están hechos para conversar, hay temas que están hechos para que se rompa la conversación. Y la conversación se rompió. Hubo emisarios, José Torello, Eduardo Valdés, fueron de un lado, fueron del otro. La propia Cristina dijo, hay que hablar incluso con los que piensan distinto, como hice yo en algún momento con Carlos Melconian, el economista vinculado al PRO, que está armando un plan económico encargado por la Fundación Mediterránea. Bueno, todo eso y esos violines que parecieron sonar en algún momento de que se venía el diálogo, terminan en estos gestos de decir, seguimos siendo los de siempre, estamos enfrentados. Y la Argentina, señoras y señores, y Carlos Campolongo más que nada, presa de un sistema político dual de enfrentamiento entre dos personas que ya no nos está dando ni el más mínimo resultado. Sí, comparto, digamos, como deseo, el deseo sería que no hubiesen volado los puentes y lo que va a suceder ahora seguramente que es el ahondamiento de las trincheras. Digo, porque a medida que se va acercando el calendario electoral, y ya estamos metidos en eso, creo que por eso hay muchas preguntas. ¿Qué va a suceder en lo inmediato? Digo, con Juntos por el Cambio, con respecto al radicalismo, en el llamado hasta ahora Frente de Todos, con la sucesión de Cristina, con ella, sin ella. Ahí hay mucha discusión. 3 candidatos que ya están pespunteando la cosa. Todo en ebullición. Ahora, apenas se convocó esta sesión en el Senado, Juntos por el Cambio sacó un comunicado oficial, que lo tenemos ahí para compartir con la audiencia y ponerlo también a consideración de la mesa, donde rechazamos los intentos de atacar a la justicia. Ponen, primero que nada, el tema de que a 3 años de gestión del gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos, la economía y la inflación no se da pie con bola en resolverla y lo único que le interesa al gobierno es plantear discusiones que tienen que ver con la impunidad, dice Juntos por el Cambio, para reformar la justicia. Perdón, y lo que se presenta es este proyecto que venía en danza, que es de ampliar a 15 miembros la Corte Suprema. 25. A 25, perdón. 25 Todo esto... Esa Corte Federal, no sé. Exactamente. Todo esto es la previa de lo que va a ocurrir el viernes. Que el viernes Cristina Kirchner va a hablar en el juicio oral por la obra pública. O sea que el Senado se va a sentar a reformar el máximo tribunal del país un día antes que Cristina seguramente vuelva a criticar en ese alegato a la justicia. ¿Habrá quórum mañana? Bueno, habrá que ver. Me da inquietud, porque digo, la política también juega con eso muchas veces. Sí, los números en el Senado al oficialismo le dan ajustados y pueden sentarse, por lo menos armar la mise en scène de una sesión. Otra cosa es que haya un debate en serio que vaya a fondo sobre el tema. Por eso yo digo, estos son temas de conversación que son para no conversar. Ahora se rompieron los puentes. Yo tengo una pregunta que tal vez sea desubicada ahora. Es para Eddie. ¿Cómo haces las tapas, Eddie? ¿Cómo haces las tapas? ¿La música manda o manda la tapa?
¿Entendés? Quiere Encontrás tu el fuente tema. de música, pero no se No, la es una- revele. te porque digo, Es hay un secreto de muchos la ahí. Coca-Cola, es eso, la fórmula. Es una receta familiar que no puedo revelar. No puedes revelarla. Para la ranchera fue tuya, solo Desde decir las ¿de dónde tapas, saca- de dónde desde las saca la tapas de ranchera? empanadas de mi madre Pero es un hasta las tapas de revista mía, poético. son Esa secretos tapa familiares. tiene una Pero dimensión impresionante, poética. pero que todas además. son así. ¿De dónde sacás esa ranchera, digamos? O sea, La ranchera ¿de dónde la realmente sacás? es algo que no está de moda todavía. Es que, a ver, no has bailado lo suficiente, Rosario. Pero eso es una ranchera o un corrido. No, A veces viene el corrido. sí. Ay, qué No, pues no es lo border mismo. y A mí me ¿Cómo interesa. presento el tema? A mí me interesa el No, no, no. procedimiento, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué les parece si de repente incorporamos a la discusión la economía? No sé cómo, pero Sí, sería hagámoslo. sería Porque interesante. tuiteó el ministro de Economía en un día caliente para la economía, en donde se Totalmente, dieron a sí. conocer muchas estadísticas, entre ellas una que tiene que ver con el nivel de ocupación. Y dice Massa en sus redes: el día que iniciamos nuestras funciones al frente del Ministerio de Economía, anunciamos que íbamos a impulsar un acuerdo con las cerealeras para fortalecer las reservas y consolidar el trabajo del Estado y el sector agroindustrial, y así lo hicimos. No sé si hay un hilo en realidad. Vamos Sigue. a mostrar esto. Ponemos todo el hilo. ¿Qué está diciendo? No. ¿Que se cumplió? Claro, O sea, que se y llegó a los también 5.000 millones. ¿no? habla de la recuperación que se muestra en la tasa de actividad. La tasa de desocupación hoy bajó al 6,9% en el segundo trimestre del año. Es la estadística del INDEC, gran paréntesis. La desocupación se mide por gente que busca trabajo, Claro. pero esos que se desalientan después de mucho tiempo porque no Absoluto. consiguen y dejan de buscar, no son para No nuestra están en la estadística estadística. argentina Totalmente. desocupados. Ojalá el diálogo en serio se dé en torno a lo que hay que discutir sí o sí, que es el presupuesto, para ver si Sí. el año que viene podemos tener por lo menos, sabiendo a qué nos vamos a tener que atener. Programón hoy, ¿eh? Ay, mira quién vino. Mirá quién vino. Mirá quién Mirá quién llegó. apareció. En punto, chicos, Vení. en punto. Vení, en punto. ansioso, vení. En punto. Sí, tenés ansiedad, vení, Alex. Te quedan unos segundos, te quedan unos Ahí está. segundos. Nos tenemos que ir, quédense que ya llega él. Ahí sube la escalera. Gonzalito. Chao, Debbie.